Bienvenidos amigos. Finalmente estamos jugando el famoso Outward. Es un juego cooperativo que se los recomiendo. Tiene componentes de rol. O diría yo no, de hecho no. Digo que tiene componentes de rol porque no es normal en un juego cooperativo ver este tipo de mecánicas. Pero es un rol en toda regla, un RPG clásico con mana, resistencia, salud y gente que caen por acantilados sin Sí, ningún sentido. a veces es normal ver así gente Es cayendo normal, eso por ahí. pasa, eso pasa. Pero es un rol, la estética se parece un poco a Fable y todo, pero bueno, estábamos hablando de el bello diseño de niveles que tiene este juego, Buf. que es un juego de 2016, algo a tener en cuenta cuando... Yo pienso que es el punto que más marca la diferencia con otros juegos. Al menos a mí me impacta mucho y es uno de los aspectos que más disfruto de este juego, el diseño artístico que tiene. A mí es lo que más me impresiona. Miren todo esto, de nuevo, 2016, no vamos a esperar aquí un ray tracing o alguna tecnología moderna. Y no creo que esta vía no es como el mejor ejemplo. Esta es la vía donde tú empiezas, ¿no? Este es el Sí, pueblo donde uno empieza. sí, este es Gao. Creo que no es el mejor ejemplo. Aquí los gráficos están un poco más básicos. Igual en el streaming, en la grabación no se va a ver con la calidad que lo vemos nosotros. Pero sí tiene una iluminación, un sombreado. Este es Outward Definitive Edition. Tú jugaste el original, ¿no? Me Yo dijiste jugué el que original y aquí hay muchos cambios, han cambiado muchas cosas. hay muchísimo contenido que está aquí. O sea, miren, de nuevo, 2016, hasta la arena brilla, refleja el sol. O sea, estamos jugando algo que ha envejecido bellamente este videojuego. Estamos jugando este Lo han escrito de videojuego. la manera perfecta. Estamos jugando este videojuego, disculpe que me haya parado, que capaz que no estuviéramos grabando, para dar pie a todo tipo de conversaciones y este va a ser nuestro primer podcast de 2 millones que vamos a hacer. Síganos, Opa. cuando demos a los 2 millones le vamos a regalar $1.000.000 a cada suscriptor. Esto está Eso. escrito en papel y todo eso está decidido, no es una broma ni nada. Bueno, este es el número 1, de aquí a 2 millones espero que se queden. Mi nombre es Javier y aquí tengo conmigo el compañero. Eh, Estoy muy agradecido y me siento emocionado de participar en este podcast contigo y espero que lo disfruten ustedes y nosotros por supuesto lo vamos a estar encantadísimos. Yo me siento igual emocionado con este podcast, me parece que tenemos la posibilidad de expresar un montón lo que es el punto de vista de un cubano. Me parece que es muy interesante, que muchos de ustedes saben muchas cosas de Cuba. Cuba de hecho se ha vuelto últimamente tendencia. Veo hasta creadores de contenido en inglés hablando de Cuba, cuando nunca fue, o sea, solo se hablaba de las prostitutas, del tabaco, el ron y las playas. Ahora se está hablando un poquito más de la parte humana, ¿no? Hay Que mucha más apertura al mundo. El mundo se está actualizando más sobre la realidad de los cubanos actualmente. claro. Culturalmente la actualidad está llegando la actualidad de Cuba está llegando más al mundo. Yo creo que fue culpa también de esa apertura que hubo en el 2017 al turismo. ¿Te acuerdas cuando vino Obama? Entonces después vinieron las Kardashian, Jay-Z y la otra, Sí. Beyoncé. Y empezó a venir demasiado turismo norteamericano en los cruceros. Estábamos recibiendo, yo era guía de turismo en ese tiempo en Cuba, estábamos recibiendo más de 5.000 personas diarias en cada crucero y a veces venían 2 cruceros, era una barbaridad. De hecho, la infraestructura de la ciudad como que colapsó un poquito porque no había ni vehículos para mover esa gente, ni guía de turismo, ni casa de renta para tanto turismo que llegó. Obviamente enseguida sí lo hubo porque la gente vio que había dinero ahí. Y después de esa entrada del turismo, de esa venida de Obama que significó tantas cosas más subjetivas que prácticas, porque realmente el cambio no lo vimos. Tuviste servicio de guía de turismo, ¿cierto? Sí, en Cuba sí. No, era la espada esta tipo que voltaje. de tus clientes, ¿qué era lo que más les impresionaba a Prima de Cuba? Había clientes, sobre todo norteamericanos. Ellos sí estudian nuestra historia un poquito por el tema de la crisis de los misiles y tal. Sí. Se zambullen un poquito en la historia cubana. No es que ahora sepan qué día triunfó la revolución, pero sí más o menos lo conocen. Conocen mucho la figura de Fidel Castro, por supuesto. El Che Guevara. El Che Guevara, para que hablar de él, los africanos lo aman. Pero bueno, hablando del turismo que yo recibía en Cuba, que eran más bien norteamericanos, europeos de Europa del oeste, ¿no? Italia, Francia, todos esos lugares, España. Sí. Lo que conocían de Cuba era más bien una fantasía. La fantasía que nuestro gobierno se ha encargado de crear, no es una fantasía que se creó porque la gente sea ignorante, es que invertimos muchísimo dinero en marketing, Sí. en marketing gubernamental. Espérate, Pablo, no mira ahí. Sí, vamos a dormir que estamos fundidos. Aquí no hay posibilidad de emboscada, ¿no? No.
Bueno, para poner en contexto aquí sobre el juego, 5 horas. estamos en la ciudad donde comienza el juego. Básicamente el juego comienza con un naufragio que tiene el personaje principal en el cual pierde, digamos que todo, y además también recibe una deuda familiar que debe pagar durante el transcurso del juego. A ver, esto no te lo había dicho, pero yo perdí la casa. Sí, ya me di cuenta, ya que hay un tipo parado delante de la puerta Bueno, ahí, que no te deja entrar. sí, o sea, juegos así, videojuegos así. Te dicen, haz esto y tienes un límite de tiempo. Si no lo haces, tus acciones tienen consecuencias después. Yo no lo hice a tiempo porque cuando tú te mueres, cuando te mata un monstruo, por ejemplo, a veces te despiertas 3 días después, 3 días en el juego, por supuesto. Te dicen, han pasado unos días. A mí me dieron un límite de 5 días, me descuidé. Es muy fácil que te maten. El principio de este juego parece como un Souls, como un Dark Souls, muy, muy difícil. Me mataron y cuando desperté me dijeron, has perdido tu casa. Así que por ahora, ¿qué hacemos? El personaje de Luis O sea, nos quedamos igual que el presidente. que el presidente sin casa, sí, así mismo nos quedamos, sin gao. Al final, lo que pasa es que trajimos al personaje de Luis de su mundo, donde él está mucho más avanzado para que me ayude. Por supuesto, él tiene otro tipo de equipamiento y muchas cosas que son muy difíciles de conseguir. Van a ver el juego ahora ya. Ya, sí, ha ido Sí, Jin, sí. van a ver el juego ya desarrollado en esteroides, pero realmente llegar al punto donde está él con espadas, armaduras y tal es complicado. No, yo pienso que connotar que una... Tienes que darle a dormir tú, yo le dije. Sí, yo pienso que connotar que una de las cosas que debes hacer al principio para sobrevivir es ponerte el caldero de cocinar en la cabeza. Puede dar más o menos una idea de qué tan difícil puede ser el juego. O sea, te puedes crachar el caldero de cocinar y utilizarlo como un Como un casco. casco, claro, no, pero claro, de medidas desesperadas. Exacto. Porque yo creo que la gente, yo he visto comparaciones de este videojuego en internet, comparándolo con el Dark Souls o el Demon Souls o todos los Souls, Sí. Sekiro, pero no creo, porque yo creo que en esos juegos queda más sobre la jugabilidad. Y aquí la jugabilidad te permite ser hábil hasta un punto. Sí. De ahí para allá es la parte, el componente rolero, Exacto. de tener buena armadura, buenos stats. No hay niveles en este juego. Exacto. Igual que Dark Souls, no hay niveles. Tú compras las habilidades, tú compras La cosas. construcción de un personaje. Ajá, tú compras la armadura que tú quieras, pero realmente tú como tal estás en cero todo el tiempo, tú no subes de nivel. Bueno, ¿De qué estábamos hablando antes de meternos? estamos hablando sobre la apertura de, digamos, cultural, sociocultural de Cuba. Ahí vino la desinformación finalmente, porque había mucha desinformación con Cuba, de qué estaba pasando adentro. Y sobre todo, por ejemplo, los españoles. Me acuerdo que en esos años 2020 y pico, todavía estaban muy fuerte el tema de 2018, por ahí ya estaba trabajando como guía. Sí. Y estaba muy fuerte el tema del Partido Socialista Español. Y los muchachos españoles, de hecho, venían a Cuba y visitaban Cuba por turismo, claro. Y también yo creo que buscando un poco confirmación o más bien esperanza. Porque les estaban vendiendo en España el socialismo como algo bello. Sí. De hecho, hay videos por ahí del Congreso Español hablando ellos de mí, esto, otro, y ponemos de ejemplo a Cuba de Nicaragua, de algo bueno, y salió uno de ellos a decir, perdón, mi hermana es monja en Cuba, Sí. yo le mando no sé cuántas cosas, no sé cuántos kilogramos de medicamentos, y se los confiscan en la aduana y a ella le llegan unos poquitos. Sí. Y sé que esos medicamentos confiscados los venden después en el mercado negro los mismos oficiales de la aduana. No es que el gobierno los confisque para ponerlos en una farmacia, no es que haya una organización, es que es así. Es no metan aquí, no queremos, o sea, nosotros controlamos lo que entra y lo que sale, aunque el pueblo no tenga. Y el tipo dijo eso en el medio del Congreso Español, por supuesto, es un short que vi, no sé en qué terminó, pero la gente empezaron a abrir los ojos y a decir, espérate, porque la Cuba esa preciosa que se ve, que la educación es gratis, que la salud es gratis y todo, Sí. eso es real con un montón de comillas. Sí. ¿Entiendes? Sí, la educación es gratis y la salud también. Lo bueno es que ahora todos en Cuba tenemos internet y, Claro. y bueno, podemos contraponernos a esos teatros que se montan, ¿no? Claro, ahora podemos expresarnos un poquito, ¿no? Y decir, cabrero, miren, abran los ojos. ¿Sabes por Aquí, qué? te puse un hacha aquí para que No, te iba a decir, ¿por qué yo tengo una armadura tan... Yo no tenía... No, tan mío. trapo, Salí, pero cualquier personaje que no era, creo. probablemente. No importa, de todas maneras ahora cuando me ponga el equipo... Compa, yo tengo las 2 pilas que hacían falta para recoger la mochila esa buena que te dije. Podemos ir al campamento. Dale, a ver si en el camino encuentro algo para más medio porque estoy... Dale. Esta mochila debe ser mía, Esa ¿no? es tuya ahí. A lo mejor en mi mochila tengo algo de equipamiento, déjame ver.
Yo vi muchos escándalos con youtubers, sobre todo con youtubers que venían de España Sí, a intentar mostrar una realidad hermosa de Cuba, esa sí, sí. realidad que se quiere vender, ¿no? Pero eh, te comentaba lo de que ahora tenemos la oportunidad, los propios cubanos con el internet, de dar nuestra opinión y de que el mundo sepa de que no es lo que se pinta así Déjame llenar la simplemente. cantimplora de agua antes de irnos, que la tengo ahí, Yo pero está también la tengo vacía. que ver. Ah, espérate, está vacía y no, después la sed te coge. Y, Sí, y recuerdo ver los boom de tal influencer vino a Cuba, al español no sé quién, y esta fue la realidad que mostró. ¿Cuál realidad mostró? Esta no es la realidad, claro que esto es no. lo que se inventaron para vender. Claro que no, yo era, o sea, yo he experimentado eso a diario porque tú mueves a los turistas, tú no vas a mover a los turistas por los barrios feos, ellos quieren ver La Habana bonita y La Habana que muestra la arquitectura de los españoles de hace 400 Sí, años en todo su esplendor, gracias a las restauraciones que hizo nuestro gobierno y tal. Y a una cuadra de La Habana bonita, una cuadra para nosotros es 100 metros, no sé si en el resto de Latinoamérica se le diga una cuadra, pues sé que tenemos muchas palabras ahí que no concuerdan. A 100 metros del Capitolio, bello, recién restaurado, con el techo de oro y no sé qué chorrada, estaban las casas cayéndose, sí, están las casas derrumbándose, están las calles llenas de papel, de basura inundada, durante días, no es que yo te lleve hoy y sea que no ha pasado el camión de la basura y ya dentro de un rato sí, no, siempre está así. Las farmacias desabastecidas, todas esas cosas están ahí. Solo hay que caminar un poquito, solo hay que tener un poquito de ganas. Yo vi que los españoles eran como los más curiosos, los que sí, más querían ver la entrar realidad. a la realidad. Y yo vi que los británicos y los norteamericanos eran los que menos querían. O sea, no me lleves a tu farmacia vacía. No, Sí, no, que no estoy, por cierto, estigmatizando a nadie, porque me parecen todos buenas, había de todo en ambos bandos. No me lleves a tu farmacia vacía, no me lleves a tus calles sucias, porque yo no vine a ver eso. sí, Si ustedes tienen problemas, eso no es mi problema, yo soy un turista que vino a turistear, claro, coger las playas, coger la Habana Vieja. a ir a Floridita, Sí, si es un grupo de amigos a buscar mujeres y tal, ya, ¿entiendes? Los españoles, sobre todo, también muchos los latinoamericanos, eran los que más curiosos yo veía. Llévame de verdad, o sea, sí, yo sé que el Capitolio está hermoso, pero vengo sí, de un sistema que tiene alguna similitud con el tuyo en cuanto a la mentira esta tan grande. claro. Llévame a ver un poco la realidad. Y ellos eran los que más se quedaban como coño. O sea, me preguntabas eso, ¿no? ¿Cuál era no se lo podían creer. No se lo, mira, hay un chocó. Sí, a ver si le tiro un alcazo, Sí, ¿no? ese es todo un. No, es uno solo. No tengo flechas equipadas, ¿o qué? Ah, ya, ya. No, me dice. Ese es el poder del arco, compadre, que está ahí, lo tengo puesto en los accesos directos, es el que se está cargando ahora mismo, está bastante potente. Ah, que se demora mucho en cargar. Sí, mira, lo que dice, demora bastante, pero como ves al pájaro, sí, le voy a quitar la mitad de la vida o más, No. de un solo flechazo. ¿Lo revisaste? ¿Revisaste ¿Qué cosa? el El pájaro? paro, sí, sí, la venía de la carne y un huevo. Eh, esto es como una escultura. Ese es el camino hacia la cueva de los trogloditas, ese, ¿no? Y esa gente es tan duro. Sí. O sea, los que tienen magia están duros. El campamento que te digo es aquí, es por aquí. Espérame, que yo estoy. Sí, Entonces fue eso, y fue lo que dice el internet. De hecho, mira lo que estamos haciendo ahora mismo, jugando en cooperativo en el mismo sofá, que ahora se le dice Couch Co-op. Para mí era un juego para dos. O sea, ¿cómo es Couch? Couch Co-op, o sea, cooperativo de sofá, Sí, porque hay co-op online. Sí, sí, el juego tiene cooperativo para dos, para que te ganes la historia con tu amigo, con una conexión a internet y sí. con una consola cada cual, lo cual en Cuba era Claro, que impensable. jugamos a pantalla dividida. O sea, esto se extraña porque es como hacíamos las cosas en la vieja escuela, no solo en Cuba, en el mundo entero antes el internet no era tan accesible, lo que para ellos fue accesible mucho antes que para nosotros. Sí, esa aventura de conseguir un televisor, conseguir una casa, conseguir Claro, el dinero para poder rentar una videoconsola, era un era un proceso. proceso y al final valía la pena, ¿no? Toda esa diversión y... Claro, yo he visto, por ejemplo, yo vi un video de Juega Germán, Sí, él habló de eso una vez, de cómo él alquilaba él rentaba los casetes creo que era de Sega o de Super Nintendo, una de estas consolas que eran por casetes. sí, Y me di cuenta que eso de alquilar los videojuegos no era solo en Cuba. Lo que pasa es que, claro, Cuba se movió mucho más lento en ese tema. sí, Y cuando en el 2015 ya el mundo entero estaba jugando online abiertamente, ya estaba empezando YouTube con sus streams y todo,
Nosotros estábamos sin internet, sin Sí. saber lo que era internet realmente, teníamos un vago concepto de lo que era y hasta dónde llegaba y los peligros y las virtudes que tenía. Sí. Y fue en el 2019 cuando en Cuba por primera vez tuvimos un internet abierto. O sea, A mí me surgió reflexionando sobre la apertura del internet en Cuba, la idea de crear, digamos que un recopilatorio de todos esos fenómenos atípicos, ¿no? Bien raros que sucedieron en Cuba con esa apertura del internet, porque como hay desconocimiento por parte de la comunidad internacional y también por la parte de los mismos cubanos de cómo utilizar esta herramienta. yo, me hace falta que me apoyes en el combate aquí. Si te pones a hacer lo del arco, me van a matar para el carajo. Eh, por ejemplo, las cadenas de mensajes en Messenger, eh, la, la, la cantidad de acoso que recibieron los perfiles femeninos Claro, cubanos claro. de supuestos países. Por ejemplo, hubo una gran ola de árabes Sí, eso que le era. escribían cada vez si eres mujer y vives en Cuba, en este tiempo del comienzo de la apertura de internet, te iban a escribir cinco árabes. Pasaste por eso, claro. Sí. Nosotros no sabíamos ni lo que era bloquear a alguien, Exacto. o la necesidad de por qué yo tendría que bloquear a alguien online, ¿entiendes? Échate mochila ahí, mi hermano, Ya de está. 110 kilos, y échate traje aquí de comerciante. No, que bien, ¿dónde tú estás? Aquí Vamos a adentro. buscarte, pero... Ah, estás aquí atrás de mí, bebé. Este, abrí la puerta, mira, hay un sombrero aquí también. Ah, esa es la puerta que tú abriste con las dos pilas. Sí. Déjame equiparme el... Bueno. Mira el mochilón está... Pero lo cojo Sí, todo. claro, lo dudo. Y la otra entonces la dejo ahí tirada. Sí, lo coges para venderla después. Pero tengo que sacarle todo lo que tiene adentro, ¿no? Eso lo puedes hacer, la coges todo y Pero no, mira, no me deja cogerla como tal. O sea, no me deja Entra. cogerla para... ¿Eh? entra dentro de la mochila. Ahora darle coger todo de nuevo. Ya lo cogiste. Ya, perfecto. No, pero estoy sobrecargado. O algo, ¿no? ¿Qué me pasa ahí? Me agaché. Ah, me había agachado. Sí, estoy de acuerdo en que no estábamos preparados. Hay un youtuber que a mí me gusta mucho, cubano, que habla de videojuegos solamente. Ese es su nicho. Yo creo que él también hace streams y tal, que se llama Viti o algo así. Después lo voy a escribir bien en la descripción de este video porque es un canal que si te gusta el contenido en español deberías, te lo recomiendo. Y él habla, por ejemplo, de uno de los problemas de cuando los cubanos empezamos a hacer contenido como el que estamos haciendo nosotros. Sí. Dice varias cosas, ¿no? Por supuesto, las limitaciones técnicas y tal, que ahora vamos a hablar. ¡No! Brother, me echó uno Claro, solo, ¿no? mío, uno solo. Ah, es como un ataque de hielo. Sí, en un bajo. Me tiró uno solo y me dejó, mira, cogí un piso, ahora veo. Pagué, compadre. No, el tipo está muerto. Muere, dijo. Bro, ya va a recuperar energía porque Mi hay un tipo hermano, que está más duro aquí que la bruja de él o eso. Ah, mira, este tipo tiene hechizo. Sí. Ah, no. Son A ver, piedras para no, hacer- son piedras para hacer hechizo. Se me olvidó lo que Vidi, estaba me diciendo. dijiste que El se Vidi llama. ese. Mira, Cuidado. mira, otro enemigo. Está al lado mío. ¡Ah! No, Ese me es el olvidó. tiro duro. Me mató. Y se ve que está duro, nada más que por el equipamiento. Porque, no tengo energía. Bro, me toca oír un poco. Pírate. la puerta y eso. Él hablaba de cómo, por ejemplo, una de las muchas cosas que puede afectar a un streamer cubano a la hora de ganar popularidad, seguidores o simplemente ser interesante, Sí. es que los Tú dices cubanos, un muchachito que él siempre pone como un avatar que es un gorro. con la capucha roja, ese sí, colega, mi hermano, ese me va a colega, buscar los videos sí, de ese tipo edita a una velocidad, o sea, él va hablando rapidísimo Sí. y la edición del video junto con él, que yo se lo he puesto en los videos, hermano, tu edición es una cosa. Ese tipo va a llegar lejísimo. Ahora Sí. tendrá, creo que 10.000 seguidores o algo así, Ajá. suscriptores, pero ese tipo va a llegar a donde él le dé la gana porque de verdad que su Si edición. quieren saber la realidad sobre la tecnología de los videojuegos en Cuba, pueden ir a su Sí, canal sí. y ahí está explicado de manera muy Sí, dinámica. muy y bueno, muy perfecta. bueno, muy bueno. Yo creo que él está en Estados Unidos, me parece. ¿Tú crees? Me parece que él ya está, o que él empezó en Cuba, y no sé, me da esa idea también por el setting que tiene en su habitación y tal. Bueno, como sea, él tocó un tema que a mí me interesó mucho, que fue que él dijo, los streamers cubanos encontramos una cosa y es el sentido del humor. ¿Y qué pasa? Cuba estuvo aislada del mundo tantos años. O sea, nuestra generación, ¿no? Los que nacimos en el 90 y pico, 90, 90 y pico, 80 y pico largo. Sí. Estuvimos aislados del contacto con el mundo tantos años Sí. que cuando salimos
éramos los raros, ¿entiendes? Es como la gente que no sale de su casa. Sí. El día que sale a socializar, por supuesto que no tiene esa habilidad, de eso se desarrolla. Y es lo mismo que nos pasa, no nos entendíamos, no tenemos muchos chistes propios Ajá. y no nos metimos en la pop culture, ¿entiendes? No nos metimos en la Claro. cultura pop como se metió todo el mundo. Eso es lo bueno que tiene ahora todo ese contenido que se está publicando sobre, por ejemplo, hay mucho, a mí me gusta mucho este contenido que explican las palabras que usamos nosotros, como la palabra pinga, como la palabra, este tipo de frases internas, se están explicando mucho y veo que están teniendo mucha aceptación. Porque es curioso, simplemente es algo nuevo y además, pero déjame ir a ayudarte. Bueno, Sí. a ayudarte. Voy a que me ayudes. ¿Qué te iba a decir? No sé hacer este tipo está duro. Sí, para sí, ir al vamos, bote. vamos a centrarnos en el guanajo este. A ver, sí le quito vida, sí le quito vida. Solo hay que jugar con cuidado. Porque creo que si me da un golpe me voy. Dale, ya se puso. Ve huyendo. Dale tú. Uno, ya, pírate. Coges con paciencia. Sí, Le estamos haciendo bullying al pobre boss. Dale. voy para arriba él. ¡Ey! No, No, te echó de espalda. Sí, compadre. No, con suerte le dicen el verdad. Ah, date, pues, ¿sabes? Mira, se esquiva rotó. A mí bien. también se me rotó. Yo me la echó. Y recupera resistencia un poquito Sí. y vamos para arriba otra vez. Estaba Lo voy puesto para arriba, conmigo. lo voy para arriba. Ah, está puesto para ti, lo voy para arriba. Cuidado. Date, pues, ¿sabes? Date, pues, ¿sabes? No, me se esquivó, serio. Juega- No, es que pelea bien. juega casi- ¡Ay! No, me echó una sola, mira donde me dejó la vida, man. Venga, cabrón. Voy a pelear. Ven, cabrón. Ven, cabrón. No, se cubrió otra vez. Poción. ¡Ay! ¿Cómo está tu vida? No, me Ah, yo no tengo pociones. Mío, pero esa vida así tan bajita fue de un solo golpe. Y el consorte además se mueve brutal. No tengo Coge. energía. Bueno, pírate. Yo Vamos, no, ahora un poco vuelta. yo no creo que. Pero quítate, que me muero. Yo no creo que pueda ni siquiera esquivarle. ¡Ay! Voy a Ay, entretenerlo Dios. para que tú te puedas ir. Yo no creo que pueda ni siquiera esquivarle un golpe a ese tipo. O sea, si yo me bloqueo y él me da igual, Sí. creo que me va a matar. Voy a entretenerlo para que tú te puedas ir. Dale, déjame tirarme una venda en lo que tú haces. A darle unos mochazos aquí. Ah, pero ese tipo tú lo puedes matar, yo creo. Sí, cuidado, claro, sí, cuidado, fácil. que no, pero cuidado que él te está dando duro. Sí, mira, casi me mató. Me mató. ¿Te mató? Uy, sí. No, serio. Huye. Pírate. Desmárcalo, ¿no? Me mató. Yo no creo que. ¡Ay! ¡No! Yo no creo que pueda matar a ese tipo de solo, ni que tampoco creo que me dé tiempo a revivirte porque se mueve muy rápido. No, No está- ahora lo dejaste perdido. No te acerques a la zona, ¿no? Yo creo que está por atrás de la casa. Sí. Vamos a alejarnos para poder darte Sí, una sí, vez, vamos a darte recuperarnos un unas- poquito darte unas porque pociones. andamos todos maltratados. Venda que tengo, dame una poción. Echa para acá, para aquí arriba de esta plataforma. También me haría falta los té esos que recuperan Sí. la salud. Mira, tengo 2 pociones de vida, te voy a dar una. ¿Vendas tú tienes? Yo tengo 2 vendas todavía y me parece que Los- para terminar este combate. Los té no tengo mucho, compadre. Pero yo no te veo, no te encuentro. Ahí sube la escalera. Ah. No tengo muchos té. O sea, No. los que hacen falta no tengo mucho. Tú tienes la vida gastada también con Sí, mira. Bueno, te voy a dar 2 de estos. Que son los que te regeneran la vida consumida. El té rojo es el que regenera la vida consumida. Vamos a ver. Entonces, Javi, ¿por dónde andábamos con el tema de...? Estábamos hablando del colega este de Viti, que el tema que él dijo de que los streamers cubanos nos encontramos con eso, de que somos un poco raros en cuanto a lo que es el sentido del humor, Sí, porque estuvimos alejados. Y es eso, es que nos demoramos demasiado en entrar en todo, Sí. en el mundo online, en todo. Y Ujú. cuando lo hicimos de manera súper deficiente, porque voy a poner unas trampas. Para no arriesgarnos. lo hicimos de manera súper deficiente porque el internet en Cuba sigue siendo algo inaccesible. O sea, Para digo, el desconocimiento también que teníamos y la cantidad de valores que hay que tener en cuenta. hey, Todo lo que hay que tener en cuenta para la hora de iniciar, sobre todo el inicio en cualquier plataforma de internet es muy importante, tengo entendido. Tú que tienes más experiencia, me imagino que puedas disertar un poco más amplio sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo empezar por ejemplo, un canal de YouTube, cómo empezar una cuenta de Instagram con alcance. no, yo en Cuba admiro muchísimo a un nivel, o sea, es como cuando tú admiras a alguien y tú no comprendes cómo es posible, como Messi o algo así, que tú dices, ¿cómo es posible, bro? Pero bueno, ya te admiro, dale. Sí, Es lo mismo, yo no entiendo, yo lo hice aquí estando en Emiratos ya. Yo Sí. empecé estando en Emiratos. Yo no entiendo cómo carajo los cubanos que están en Cuba logran
tienen el tiempo para hacer ese contenido, para crear contenido de calidad, porque hay mucho contenido de calidad, Sí, que no ha cogido más visibilidad precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? sí. Que ya lo cogieron. De hecho, vemos cómo están acercándose Creciendo. los creadores de contenido cubanos a los que no son cubanos, los que están en Cuba, claro. Sí, Yo admiro muchísimo a cualquiera en Instagram o YouTube que esté en Cuba, creando contenido en Cuba, porque los desafíos técnicos, imagínate tú si yo los encuentro en Emiratos, donde sí. el internet es la maravilla del mundo y todo. Imagínate tú en Cuba. La entrevista esa que yo hice con Dubái Hispano es un video largo, dura 1 hora y pico. O creo que dura 1 hora. Sí, Hermana, me metí un día entero para subir ese video con el internet de aquí, que es bueno. sí. Me metí tremendo rato porque En Cuba es imposible, ¿no? YouTube, no, yo no sé cómo, yo supongo que lo hagan porque se hace, pero no sé cómo es posible, ¿entiendes? Claro. Yo nunca tuve el contacto que tuviera un internet tan bueno, ni político, ni médico, ni nadie, que son a los que les dan mejores conexiones de internet, nunca lo conocí. Yo pienso que es bueno aquí mismo ya de decir bien claro que si ves contenido de algún cubano y te gusta, lo apoyes y No, le des todo el hermano, amor que sí, puedas sí, sí, porque sí. se hace a puro pulmón. Sí, no, o sea, si tú piensas que tú estás pasando trabajo porque no tienes la última tarjeta Cuidado que gráfica hay pincho. y me pueden dar a mí. En esa esquina hay unos pinchos, una trampa en el Ah, piso. estos bandidos se mueven. Coge. Darle amor si disfrutas un contenido de un cubano que está en Cuba, o bueno, esté donde esté también, pero en Cuba sobre todo, porque ese cubano tiene 2 horas de electricidad al día, Sí, es verdad. prácticamente. Es real. Hay muchos lugares, esa es la cantidad de electricidad que tienes al día. Y lo que te decía, lo que yo ahora veo como un problema, por ejemplo, estamos grabando este video con un iPhone en vez de con una cámara, Sí, porque no tenemos una cámara ahora mismo. Y eso yo lo veo como una cosita técnica, como una dificultad pequeño técnica. detalle. Que hay gente en el mundo moderno, llamémosle fuera de Cuba, Sí, a las que eso los paralizaría. ajá, ¿Entiendes? No tengo cámara, no puedo streamear ahora, no puedo hacer nada porque yo con un teléfono no voy a hacerlo. sí, Y a veces son las ganas de compartir y expresarte que te hacen hacerlo con el iPhone o con lo que sea. sí, Y en Cuba es eso, es las ganas de expresarse, las ganas de compartir. Creo que hay mucha buena comedia dentro de nuestro país. sí. Yo creo que los cubanos, los dominicanos somos muy buenos en comedia, más allá de lo gracioso que sea nuestro acento para el resto de los hispanoparlantes, que también da risa. ¿Cómo tú piensas que perciben nuestro acento los hispanoparlantes? Como si fuéramos unos analfabetos. ¿Serio? Como, O sea, yo estoy como nosotros percibimos al acento de los panameños, por ejemplo. no me caigo en cuál es el acento de los O sea, panameños. para mí el acento mío, como cubano, es como informal. Sí. Es como sin una marca, sin un color que lo haga distinguirse. Yo me siento falta de acento realmente. No, esa es nuestra. Yo también. Quizás sea mi percepción. Esa es tu por percepción. tenerlo, ¿no? Primero que todo, nosotros pronunciamos la R por la L en muchas ocasiones y viceversa. Sí, El internet, sí. no se dice internet como le digo yo, se dice internet. Verde. Es verde, no es verde, Es como verde. le decimos nosotros. Sí, Y no nos damos cuenta, por supuesto, hasta que alguien te lo señala. sí. Los primeros que me lo señalaron a mí fueron compañeros mexicanos en Atlantis, que fue donde yo empecé a trabajar aquí en Emiratos. Y ellos, lo primero que me dicen fue como, hermano, ¿por qué tú le dices internet? Porque además, soy alguien que me gusta leer, tengo mucho de qué hablar, porque soy muy curioso. Y me pongo a hablar y me dicen, hermano, está muy interesante lo que estás diciendo, pero me hace ruido que digas internet, que digas verdad. Porque yo no Verdad. digo verdad, Sí. esa es la verdad. Tú no hablas así, nadie habla así. Y nosotros somos bastante, digamos, intelectualoides, ¿no? Que nos Sí. gusta leer y consumir esas cosas. Y así nos movemos en círculos donde puede caer escritores y tal, Ajá. que tienen más cuidado a la hora de su dicción. Y así todo, no nos damos cuenta de que nuestro acento para ellos suena un poco como un campesino alejado de esto, del sur de Estados Unidos. Sí. Hey guys, no sé qué, así que hablan que tú Bienvenidos al dices desierto de Mojave. una cosa así, una cosa así. Yo creo, déjame ver si todo estará funcionando. Hermano, ¿dónde se metió el tipo con el que estábamos fajándonos ahorita? Ellos nos van un poquito así, con ese acento, con la L. Míralo aquí. Ah, ese eres tú, esa es tu cámara. La doy para. Vamos a alejar a este porque el duro se quedó atrás. Sí, pero este se va de golpe. Este es suave, sí, este es suave. Ah, de pesado, bro. Yo tengo problemas con el alcance del arma, no calculo bien.
¿Dónde le doy o no le doy para...? Ya, este tiene 9 de plata aquí. Pero aquí, ya este tipo ya me lo voy a echar ya. Pero es una tarea personal, ¿quieres que te dejes solas con él? Si quiere me deja solo, No, Mike, dale, ya dale, esto dale. es mío. Yo voy a estar aquí, si vas a algo me meto. Si, te, Guau, si, me la estás echó. si estás pasando pena, me meto ahí. Estoy pasando penas. No, tú ahí puedes matarlo, ¿no? Sí, sí, mira cómo está mi vida. Bueno, vamos a entrarle con un... Y ahorita me tiró un combo y me mató. Ese cabrón se cubre y ya hice todo por gusto. Y está... Ah, voy a tirarle con el arco. Yo fallé, compadre. No, el poder. tipo se rotó en un momento. ¿En serio va a tirar o no va a tirar? A ver, ese tipo está preparado para fajarse contra dos personas. Ya lo maté. Se ya fue lo lo maté. más. Él debe tener algo bueno. A la barda cortante fue lo que soltó. Mira, a ver, compáralo con tu arma, a ver si te conviene más. Mira, tengo un casco aquí, eso me sirve. Poción de vida. Aguamarina pequeña. Eso es una joya, se vende bien. Ah, bueno. Y 16 de plata. Ah, Pero mira, tiene una llave. tiene una llave. Sí, la llave de un cofre que hay arriba. Déjame verle el arma. Bro, estábamos hablando sobre el tema de lo complicado que puede ser, ¿no? Desarrollarse en este nuevo mundo, sobre todo crecer en las redes sociales para los cubanos, ¿no? Con esta reciente apertura del internet. eh, no solamente la apertura del internet representa que podamos comunicarnos con el mundo, representa que ya el gobierno no se puede comunicar de la misma manera que se comunicaba antes con el pueblo. No se puede comunicar por nosotros, que es lo que hacían. Se comunicaban en nuestro nombre Sí, y exacto. decían, ¿cómo están los cubanos? Ellos están de lo más bien. Ellos Sí. están felices, todo el mundo es feliz. Todo el mundo va a la playa y toma ron y juega dominó todos los días. Claro, Y mulatas y playa. bellas y playa. Eso es Cuba y los cubanos son muy felices. Eso es lo que decía nuestro gobierno en la ONU Sí. y en todos esos lugares. Por supuesto que tampoco la ONU hace ni el carajo, pero bueno. Pero bueno, cabe mencionar que las organizaciones internacionales que podían decidir algo Sí. estaban como, bueno, Con los ojos vendados, claro. no. Esos ojos vendados es una decisión muy personal de cada uno de ellos. Claro. Porque si tú mandas a un encargado de la Corresponsal. ONU aquí y vive un año con salario extranjero, no va ni ponerlo pero a pasar espérate. por un... En esos tiempos, cualquier Sí. funcionario extranjero vivía como un rey en Cuba y Claro. en una zona Claro, específica claro, para claro, que claro. no hubiera nada malo. Claro, en las calles perfectas y Exacto. claro. Y había las diplotiendas esas que Tenía eran... todo, tenía internet, tenía Sí, sí, teléfono. sí, tenía cuando cosas- ningún cubano tenía teléfono. Tenía cosas que nosotros tuvimos 2 décadas después. Y Exacto. ellos ya lo tenían. Exacto. Y entonces no podían entender. No podían ¿entiendes? entrar en la realidad que vivía No, realmente el cubano. es lo que le pasa al turista que viene hoy en día. Sí. Que va al Airbnb con internet el día entero, Sí. comida riquísima. Claro. Entonces, mira, hay una cosa que es muy triste. ¿Qué vamos a hacer Abre ahora? la puerta esa y Ah. tú tienes la llave. Hay una cosa que es muy triste, que la escuché mucho decírselo a muchos turistas. Este país y su gente son hermosas y son los más amables que he conocido. Y yo le digo, ojalá que nunca pierdas esa inocencia y esa mentalidad tan limpia. Esto es jugo de dátiles, YouTube. Esto no es whisky, no estamos consumiendo alcohol. Ojalá que nunca pierdas esa ingenuidad tan bonita de la persona que no ha pasado por la necesidad. Sí. Pero si tú crees... está duro. Sí, tómalo para ti. Ah. Si tú crees que la amabilidad de todos los cubanos que te atendieron es genuina, es porque estás perdido en esa ingenuidad. Sí, es una ilusión. O sea, yo se lo decía, cuando ya cogía confianza, cogía para el resto de Latinoamérica, es follar. Sí. Sí, cógelo, es como... Pero bueno, nosotros... Para mí, naturalmente, una palabra. A ver, coger para mí es agarrar algo. Tomar, que quede sí. claro, porque no va a ser que diga, coge esto o cogí de tal cosa y tú digas, este hombre, ¿cómo se cogió un latón de basura? No, es que lo agarré. Bueno, coger. Vamos todos a coger. Cogía y les decía, mira, hermano, cuando ya cogíamos confianza, ¿no? Cuando agarrábamos confianza, cuando había ya una comunicación y una apertura a la verdad, y yo sabía que estabas para eso. Sí. Porque hay quien no quiere ver la mentira y la verdad. Y si no Y te hay- interesa, mejor no. No, ya, ¿para qué? Yo soy tu guía de turismo, yo te doy el servicio y mi interés es tu experiencia. Sí. Si tu experiencia tú crees que va a ser optimizada porque yo te caiga mentira o que te repita las mentiras que ha dicho el gobierno, mejor dicho, Claro. bueno, adelante, hermano, eso es tu decisión como adulto, tú me pagaste. Claro. Si me preguntas, dime la verdad, pues voy a ir lo más abajo y te voy a decir toda la verdad. Con Claro. D, con D al final, no la verdad, te la voy a decir.
¿Qué pasaba? Que yo ya les decía, hermano, no te sientas mal, ojalá que no te empañe tu experiencia, porque me estás diciendo que algo que maquilla la pobreza o que maquilla todo esto o que lo hace ser más llevadero es la amabilidad natural de los cubanos. Sí. Y ahí le digo, no. La amabilidad del hombre que te va arriba, a ti, rubio de ojos azules, que A obviamente, brindarte hospitalidad. que obviamente no eres cubano, Sí. a brindarte No es hospitalidad. totalmente, amor, no es totalmente de color blanco. Obvio que hay un interés detrás. Y yo le digo, ¿sabes por qué lo sé? Porque entre nosotros mismos no hacemos eso. Tú ves un cubano pasando por la calle y yo no le diría nunca, hola amigo, ¿quieres comer en mi casa? Yo nunca diría eso. Claro. Nadie hace eso es mentira. Y el otro se puede estar muriendo de hambre. Sí. Ahora pasa un turista gordito, bien comido, bien alimentado por el capitalismo, y tú ves a la gente saliendo sin comida, Sí. sin comida para ellos mismos. Pero de donde no la hay, la sacan. Hermano, sí, hello, my friend. Claro. Come. Te meten en su casa, hacen una amistad, quieren un taxi, no, te lo consigo. Por ahí te van a estafar, yo te consigo un mejor precio. Yo te consigo un mejor cambio del dólar. Yo te consigo la SIM de telefonía. Todos esos servicios después, el gobierno encontró maneras de meterse en el medio y proveerlo ellos. Así todos siguen siendo deficientes. ¿Cuál es el peor servicio que tú le puedes haber dado a un extranjero? ¿Como guía o aún no siendo guía? Porque, por ejemplo, yo tengo una anécdota que yo podría contar de mi juventud bien joven, en la que uno no pensaba tanto las cosas. Y quizás yo pudiese haber actuado en algún momento de esa manera, como ese tipo de cubanos que... Es que todos lo hicimos. Es que todos lo hicimos porque era parte del protocolo. Sí. A ver, como guía de turismo es parte de tu protocolo, como bartender que también fui era parte de tu protocolo. Sí, pero no sin practicarlo, digamos que... Fuera de eso, si un extranjero se acercaba a mi ciclo social o lo que sea, todos cambiamos la manera de ser. ¿Por qué? Porque cuando cumples los 20 por ahí, empiezas como a darte cuenta, estoy en un lugar donde no hay futuro, Sí. donde no puedo perseguir mis sueños. Hay un sueño que perseguir aquí, que es el sueño de Fidel, que es la revolución socialista y tal. Sí. Si no te sirve ese sueño, ese es tu problema. Claro. ¿Entiendes? Los otros sueños que son tuyos personales son es egoísmo de tu parte. Sí, Esa claro. era de hecho la forma de ver las cosas. La ves, creo Sí, porque todavía. el proceso sin el Es con nosotros o totalmente en contra de nosotros. No es un opositor, no es o con nosotros o te matamos. Sí. Es una tarea o te jodemos la vida. Cuidado que hay unos pinchos, mira, así se ven los pinchos en el piso. Ya. Te empiezas a dar cuenta de eso. Y cuando empiezas a ver a los extranjeros llegar, los deshumanizas. Y está bien decirlo así en un video y todo, para que todo el mundo esté muy en talla de la realidad, porque de nada sirve seguir maquillando las cosas feas. Lo deshumanizas porque ese extranjero se convierte para ti en un pasaporte primero que todo y en una billetera abierta. Por muy noble que tú seas, por muy humilde que haya sido tu crianza, es imposible que tú no veas una oportunidad tan grande. ¿Entiendes? Es como que Dios te puso la mano porque te casas con un extranjero y de pronto tienes un pasaporte que te cambió la vida. Una referencia que puede sonar un poco fuerte, pero es como que caiga una pepita de oro en una plasta de mierda. Es exactamente eso, es exactamente eso. Nos pasamos la vida revolviendo entre la mierda para encontrar, nos pasamos la vida revolviendo entre la mierda para encontrar comida, comodidad y no sé qué. Y cuando cae un extranjero es como, ¿entiendes? Como mira esta tipa de 20 y pico años, soltera. No me importa si es linda o fea, no me importa. Da igual, porque si yo me caso con esta mujer y me voy de este país, se me arregló la vida, le arreglé la vida a mi familia y a la familia, a mis hijos, a mis nietos, ¿entiendes? Sí. Si no lo hago, me quedo aquí rompiendo entre la mierda a ver dónde encuentro comida, dónde encuentro algo bonito que... En Cuba las cosas bonitas... algo que motive la... En Cuba las cosas bonitas... Hacer, por cierto, es como decir tío. Hacer es como un apelativo de confianza, como dude, hey dude, como pana, como parcero, que le dicen los colombianos, eso es hacer. ¿Qué te iba a decir hacer? No sé, compadre, no sé, se me fue también. No. Yo pienso que eso ha bajado un poco, o sea, actualmente ya no creo que tenga tanta intensidad. Pero hubo un tiempo que estaba muy normalizado. Sí, estaba muy normalizado. Era como, era de hecho algo, mira, encontré, ¿sabes? Pero también te voy a decir una cosa, mucha parte del turismo iba con la exacta intención de alinearse con ese plan, ¿no? Obvio. Yo estuve trabajando un tiempo para una agencia de viaje que era una academia de salsa al mismo tiempo. Brother, o sea,
no ellos, pero a los lugares que íbamos a bailar y a hacerle actividades a los clientes, porque le dábamos las clases en un lugar privado, pero después a la hora de poner las cosas en realidad íbamos a un nightclub a bailar salsa. Sí. Hermano, la prostitución, tanto de hombres como de mujeres, porque eso es algo que yo siempre se lo contaba a los extranjeros y decían, ¿cómo que los hombres prostitutos? Y le decía, a ver, los prostitutos cubanos no son los del mundo entero, de me paro en una esquina y te doy dinero y de eso. A los hay, ¿no? Sí. Pero los verdaderos, los que eran exitosos, para decirlo de alguna manera, Sí. eran los que iban al nightclub a bailar salsa con la europea, Sí. que se quedaba loca con el negro que bailaba salsa, Sí. se casaba con él y se lo llevaba a Italia. De hecho, eso es lo que estaba ahorita tratando de recordar, que te quería contar esa experiencia. No hace mucho, antes de venir para acá, para Emiratos Árabes, en Cuba, mi mujer y yo fuimos a una discoteca en Varadero. ¿Cómo se llamaba? La Comparsita. Suena... La Comparsita. Ya suena caliente. Hermano, en esa discoteca había un 50% de extranjeros, había un 25% de personas normales y un 25% de personas jineteros, hombres. Normal. Habían grupos. Yo me sentí incómodo porque, o sea, con esta apariencia que yo tengo, entre los mismos cubanos generalmente paso como extranjero, pero constantemente tengo experiencias de cubanos que se me acercan a hablarme en inglés para igual buscar una oportunidad Claro, de claro. hacer una relación provechosa. Yo me sentía incómodo entre tantas personas con esa intención y yo, como soy cubano, conozco que tienen esa intención. Y te das cuenta que no es orgánico, porque No es orgánico, tú no te acercas normalmente a alguien en un nightclub a decirle, hey amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué tú harías eso? ¿Entiendes? Obviamente cuando estés ebrio y te pongas amistoso a lo mejor lo haces, pero no es normal y esa gente trabaja para eso. Sí. Hey my friend, where are you from? No sé qué, y yo, papi, soy de aquí, de La Habana, de aquí del cerro, tú estás hablando, que hey my friend, y se parten de la risa, ¿no? De, no, tú no eres... pero estamos claros de lo que está pasando y nadie juzga a nadie. Claro. Porque mentira, todo el mundo está en la misma. Claro, hay gente y gente. Yo no quisiera que... Pero Me pegó una enfermedad la viena. no, tengo muy poca resistencia. O es que la lavanda esta me exige demasiado. Sí, esa la verdad consume mucha energía. Pero esta es la que le quité al colega que matamos. ¿Y la otra no te servía mejor? Papi, la inteligencia artificial está buena porque incluso saltan en el momento justo que lo vas a atacar. Está bien hecho. No está perfecta, pero también debe ser la dificultad. No, esta tiene un poquito más de daño. Aquella tiene 21, lo maté. Esta tiene 28. Sí. Yo no sé cómo se cura esa enfermedad que me pegó el perro. Eso lo tengo que ver. Eso creo que es una infección. Estoy muerto, déjame tomar agua. Lo que estaba diciendo, yo no quisiera que la gente después de ver este podcast se quede solamente con lo malo, de que todos los cubanos que son amables son jineteros, o de que todos los cubanos son... No es así realmente, porque yo no me considero parte de ese movimiento. Sí. Lo que sí hablo claro, cuando uno estaba en esa situación, ver a un extranjero era como ver un pasaporte y una billetera caminando. Sí. Pero obviamente depende de tu crianza y de todo, como tú lo humanices o lo deshumanices más. Una persona que viene yo no vengo de ahí, de la extrema miseria, de la extrema pobreza, una muchacha bonita, ve de pronto en un señor de 50, 60 años, una muchacha de 20 años, ve la posibilidad de arreglarse su vida, de darse los gustos que nunca los gustos para nosotros, por cierto, es tener aire acondicionado y agua caliente. Eso es un lujo en Cuba. O sea, para que entiendan que los gustos no es viajar a París y comprar Louis Vuitton, es lo más básico que ustedes tienen, que ustedes dan por sentado en sus países pobres. En Cuba no lo hay todavía, hoy en 2025. Entonces esa muchacha que viene de ese background de tanta pobreza, Sí. obvio que puede, no tiene por qué, porque hay gente que viene de la pobreza y no actúan así. Ven las cosas distintas, depende de la crianza que le han dado, depende de lo que le diga su madre. Déjame decirte una pequeña anécdota, una cosa que a mí me chocó muchísimo. Sí. Yo estaba una vez en el Parque de la Fraternidad. El Parque de la Fraternidad se llama así porque hay una ceiba en el medio, Sí. que creo que fue en 1912 o 10, un año de eso, pegadito a 1900. Vinieron un montón de presidentes de Latinoamérica, Sí. creo que incluso Canadá y todo vino. Sí. Y trajeron tierra, literal tierra de sus países. Y ahí la pusieron, ahí plantaron el árbol, que significa la unión entre los pueblos y bla, 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 que se están muriendo ahí el árbol lleno de basura, pero bueno, es la unión entre los pueblos. Y en el Parque de la Fraternidad yo terminaba uno de mis tours, que de hecho era el tour Revolución. El tour, así se llama, el Tour Revolución. ¿Por qué? Porque era un tour sobre la Revolución Cubana. El tour te empieza
te empezaba llevando por el Museo de la Revolución Sí. y hablándote más o menos qué pasó, este es el Granma, fue así, Fidel empezó aquí en México con el Che, bla, bla, bla. Y cuando das la vuelta, ¿Eso sale tú lo dabas con tu opinión o con la información oficial? ese tour en específico. Tenía una guía como todos los tours, esta es la información que tienes que dar. Sí. Pero hasta el dueño de la empresa nos dijo, yo quiero que cada guía, porque él se dio cuenta, ¿no?, de la cantidad de matices que tenemos los cubanos, que somos mucho menos máquina que el resto del mundo y Sí. más como, Más creativo, no sé, más- ajá, que tenemos que serlo. Sí. Es que nuestra economía es muy creativa, nuestro negocio es muy creativo porque tenemos que armar un muñeco sin tener paja ni palos ni tener nada. Y tú Sí. dices, ¿cómo ustedes lo hicieron? No sé. Claro. A veces la respuesta es no sé y es real. Es que no te acuerdas ya cómo lograste el muñeco. Claro. Y él nos Tú dijo... tuviste una agencia De viajes, sí, un travel agency. Ajá. Y él nos dijo, yo era franquiciador, ¿entiendes? Él es el dueño de la franquicia Strawberry Tours, Sí. que empezó en Londres, y yo fui un franquiciador en La Habana, Sí. totalmente ilegal, por supuesto, pero bueno, ¿para qué hablar de eso? Y él nos dijo eso, en el Tour Revolución yo quiero que ustedes se sientan libres de también contar sus propias experiencias, porque por ejemplo teníamos una guía que era madre de 2 hijos, es imposible que ella cuente la historia de cómo la revolución, la salud y todo eso, Sí. como la cuento yo. ¿Entiendes? No es lo Sí. mismo. Si a ti se te murió tu abuela por una negligencia médica, como sucede tanto en Cuba, no es lo mismo que ella, por ejemplo, que la revolución se lo puso todo y sus 2 hijos, ella cayó se llama teclancia, creo que pierdes mucha sangre o algo así, no sé por qué. Sí. La teclancia, la teclancia es un estado de una debilidad muy, muy fuerte que estás muy cerca de la muerte. Sí. Yo no sé exactamente cómo se describe, pero más o menos, resumiendo, eso es la teclancia. Ella cayó en eso después del embarazo, también ella es muy delgada y tal. Y ella hacía un tour revolución hermoso que hacía a la gente a veces llorar y todo. Porque, ¿Serio? sí, claro, porque su final era muy contradictorio. Era yo agradezco mucho, tanto como me doy cuenta de lo que está pasando. Y era la gente, o sea, lo que te hace llorar yo creo que es un poco la impotencia y esa poesía que rodea Cuba, que nos damos cuenta más todavía cuando salimos de Cuba. Sí. Bueno, en fin, yo terminaba, en serio, estoy lejísimo, me puse a hablar y no sé ni dónde No, tú estás. yo te espero, estoy aquí. Y no, preparando aquí alimentos veo y la cosas. verdadera criatura mítica, mágica. No. ¡Ah! Eso es un hombre lobo, que pingue es Mío, eso. eso está súper duro. No se le ve. Mío, De yo no lejos, puedo matar a ese tipo de ninguna lejos se le manera. ve ese punto que estáis viendo y tiene magia alrededor. Voy a tirarle con el arco a ver si de lejos, para ver si te sabe. ¿Viste que...? Ya se quedó. ¿Viste Ah, no, que no, ahí tengo ve. Oh, coffee por aquí. Mira. Gracias. Esto es quedó? algo, ¿eh? Se quedó el bicho. Yo creo que va mejor. No, qué rico eso. Gracias, mi Esto trainer. sí es... Hay que probar el café cubano, viejo. ¿Qué Colombia hay? ¡Ay, mira el tipo! Yo, mío, me echó uno solo. Me echó un solo manotazo, ¿viste? Para hablar mierda del café colombiano. Y entonces te decía, yo en el Parque de la Fraternidad terminaba mi tour Revolución. Sí. Claro, después de hablarle de todas esas cosas, ellos están un poco, o sea, la cabeza se le abre, ¿no? Sí. Y se quedan muy choqueados de ver tanta realidad en su cara, porque hay muchos de hecho que van buscando lo positivo. Sí. Y se emocionan, ¿no? Hay en esta parte Che Guevara y Fidel con una tropa de 12 personas, derrotaron a todo un ejército y dicen, ¡oh, sí! ¿Entiendes? Como muy culto. Sí. Y nos sentamos en el Parque de la Fraternidad y viene un muchachito, vestido, un muchachito 9, 10 años, vestido muy bien. O sea, un muchachito no era pobre ni estaba en la calle. Eso, tú sabes que son Cuba, no sé, en esos años todavía no era algo que tuviera gente en la calle o algo así. Sí. Y él vino y me dice, y le dice a los obviamente él sabe que soy cubano, ¿no? Por la manera que estoy vestido, por mi acento, porque soy el guía, obviamente, tengo un papel en la mano y tal. Él me evita y yo estoy hablando con los turistas y él se mete entre los turistas y yo, que estaban escuchando mi discurso final, Sí. y me interrumpe por completo porque no tienen ningún tipo de concepto de lo que es. Ahora te voy a explicar todo el contexto de lo que estoy diciendo. Sí. Y les pide dinero. Ay, me pueden dar. Y la gente lo miraron como, estás muy bien vestido. No estaba bien vestido, estaba Sí. bonito. Estaba vestido un pulovito nuevo, un pullover, un t-shirt, Sí. un pullover nuevo, un pantalón nuevo, peinadito, peladito, limpio. Y todos nos quedamos, fíjate, que fue un shock que todos nos quedamos en silencio. Yo no le dije nada, yo nunca le diría nada tampoco, porque yo no puedo Interceder. meterme ahí, la verdad. Cada uno tiene Claro. su historia. Es porque estoy muerto, ¿eh? Eso sí, estoy esperando que el bicho se vaya. Ah. Eso, Y- eso es una cosa que a mí me parece muy interesante a la hora de interactuar con los extranjeros en Cuba.
en esa situación a mí me parece la mejor opción es no interferir. Primero Dejar que... que el extranjero tenga su experiencia. Sí, yo me quedé como, bueno, o sea, si fuera un acosador o alguien pesado, yo Claro, sí le digo, hermano, no te pongas así porque voy a llamar a la policía, claro. ¿entiendes? No les ruines, no toques a las mujeres, no te acerques tanto a las personas para hablarle. Sí, lo Ya normal. eso no lo hagas, porque eso es incómodo y eso es invertir en que el turismo nacional, internacional le coja miedo a Cuba, Sí, que ya sucedió. Ya hoy en día, muchos países, incluso Canadá, dicen no vayan a Cuba, no es un lugar seguro, por ese tipo de incidentes. claro. Bueno, ese niñito se metió en el medio, pidió dinero, nadie dijo nada. Normalmente la gente le da algo o le dicen I'm sorry o algo, pero se quedaron en shock después de todo lo que él había dicho, que eso sucediera, parecía orquestado, parecía ensayado. Sí, El muchachito se va sin dinero y cuando miramos, porque es que todo el mundo se quedó como preguntándose por qué ese niño tan bien vestido está pidiendo sí, dinero. Va al banco, una banca, donde estaba sentado su papá, también muy bien vestido, con dos mujeres, cada uno con una cerveza en la mano, así, con una lata de cerveza, bebiendo. El niño viene, le hace como una seña, no sé qué, y lo único que escuchamos todos, lo único que alcanzamos a escuchar fue, bueno, yo y los que hablaban español, que después se lo tradujeron a los demás. Eh, así, que aprenda desde chamaquito que a los yumas, a sí. los extranjeros, que aprenda desde pequeño que a los yumas hay que quitarles dinero. Así. Y entonces yo digo, si ese niño con 9 10 además lo dijo delante del niño, si ese niño con 9 10 años está viendo eso, Sí, que su papá está sentado a las 2 de la tarde en un parque, no está trabajando, sí, con dos mujeres tomando cerveza, probablemente ninguna era su madre, y le está diciendo, cuando ese niño tenga 20 años y haya un incidente, yo no puedo meterme, ¿por qué? Porque no puedo ni siquiera remotamente comprender cómo él ve las cosas, cómo él ve la vida, sí. cómo su cerebro se programa, porque el cerebro humano se programa, o sea, yo soy de una manera, pero puedo ser de mil maneras más, esto no estaba escrito en ninguna parte, me fue formando la vida, y a él sí la vida lo forma esa, ¿qué tú Pero puedes esperar? esos son los rasgos que desarrolla el humano abismal. El humano abismal. Sí, el humano pues abismal, ese humano, sobre todo, pues, yo no conozco mucho del mundo, ahora es que vengo a salir acá a Emiratos Árabes y bueno, aquí no es un buen referente para entender lo que es la miseria y la pobreza. No, es lo contrario. Pero en Latinoamérica yo sí conozco mucho más, es mi natal cultura. En Latinoamérica tiene mucha abundancia de ese tipo de personas forjadas bajo Esa es la palabra, bajo forjado. un sol que los vuelven bien miserables. Ey. Eh, Te deshumaniza, te vuelve muy duro sí, y aprendes a deshumanizar a los demás y a ver solo el interés. Entonces, a ese muchacho yo no puedo entenderlo, coño, en el tronco hueco ahí, la verdadera hacha. Ah, no, pero tiene 4 años. yo tengo cosas aquí que nomás te sirven, bro. Yo lo que necesito es un poquito más madura porque yo ando con los trapos de. ¿Por qué yo ando con los No, tengo trapos una esos? buena ¿Verdad? madurez, ¿Por qué yo ando con eso, mira chicos? ahí, Déjame ver cuál es mejor para mí. la, Esto está maduro. lo que se te quita Sí, resistencia. pero me da Eh, protección que ando ver. sí. Bro, tú tienes aceite ahí en el inventario. Aceite Sí, esto para rellenar el farol. tengo uno aquí. Ah, tienes uno solo. Sí, no, pero cógelo por ahora. Entonces ese niñito yo no puedo entenderlo, ni comprenderlo, ni meterme en sus acciones. Imagínate tú a la hija de ese niñito. Sí. La hija de ese niñito es la muchacha de 20 años que cuando ve a un extranjero es incapaz de ver la parte humana. Claro. La ve a ratos y ella misma la silencia porque no puedo permitirme esto. Yo tengo que sacar a mi papá, a mí y a mi hijo y a mis nietos de la miseria esta. Y todo Sí. eso yo puedo hacerlo acostándome con ese hombre, o enamorándolo y que el extranjero también esté tentado de lo que está sucediendo. Pero bueno, te voy a decir una cosa. A mí me parece que para ese tipo de personas, teniendo en comparación los otros posibles planes de desarrollo, ese sea uno de los más constructivos. De los menos para la tóxicos, población. sí, claro Porque el otro plan podría ser tener 3 hijos con 19 años. que lo hay. No, no 3 hijos porque es prácticamente imposible. Bueno, con pero 19 años. un hijo con 17, Sí, 16 sí es sucede. una cosa horrible. Y yo he visto... Y sin padre responsable que, o sea, no es una pareja que se va a Dame acercar. un poco de venda ahí quedando todo. Sí, no, es que sucede mucho. Yo recuerdo en mi cuadra, en Palatino, en el cerro, en La Habana, hay una muchacha que una vez, esa fue una cosa así, de esas cosas pasajeras que te ponen en la vida que tú dices, me dio una enseñanza y no me di cuenta hasta años después. Sí, Ella estaba vestida de secundaria
Y no sé qué edad tendría, pero bueno, máximo 14, ¿no? Esa es la edad con la que te gradúas de secundaria en Cuba. 14, Terminas 15 años. Sí, 14, terminas con 14, 15. Depende del año en que has nacido. Sí. Bueno, digamos que ella no se veía. Bachiller, ¿no? Para el mundo, ¿no? No, bachiller de No, nosotros bachiller es pre, es el es pre. pre. Sí, no, es imposible, porque high school entonces es el pre, nosotros, es complicado. Sí. La secundaria es el grado Lo 7, que- 8 y 9, séptimo, octavo y noveno. En secundaria tienes más o menos, empiezas con 12, 13 años, terminas con 14, 15, dependiendo del año en que has nacido. Ella tendría ese rango de edad, estaba ya embarazada, que ya se le veía un poquito la barriga. De hecho, por eso fue que se lo dijo la madre, porque su plan era esconderlo hasta el final. Sí. Y ella venía caminando y le estaban diciendo, ya va a hacer no sé qué, como... Y dijo, ay, yo ya voy a parir. O sea, ¿qué más yo voy a... Ya voy a terminar secundaria. ¿Qué más yo voy a hacer ¿Qué más puedo aspirar en la vida? en la vida? Yo me quedé como... O sea, me sentía hasta mal. Sí. Porque fui a preguntarme tantas cosas como diciendo, ¿sabes? O sea, el mundo es tan grande, el mundo es literalmente infinito para el alcance que tenemos los humanos, porque el mundo Sí. no es infinito en cuestiones físicas y científicas, pero tú no puedes caminar el mundo entero, o sea, para ti es casi infinito. Podrías, pero bueno, Tendría para, que tener el dinero del mundo y el para poder tiempo y hacerlo, el ¿no? tiempo del mundo, porque tú puedes volar por Y nada más encima. que hacer. No, tú puedes volar por encima del mundo entero en un jet privado, No, no, pero pero visitar, explorarlo tener y experiencia. tocar cada piedra, entonces para nosotros casi que infinito el planeta en el que vivimos. Sí. Y yo digo, ¿tú sabes cuántas posibilidades hay por ahí? Que tú tienes que haber visto algo, tú tienes que haber visto una serie, una película que te ha inspirado, un lugar bonito que tú quieras visitar. No, es algo para qué, yo lo que voy a hacer es... Y esa mentalidad derrotista crea mucha miseria. Y esa mentalidad derrotista viene de la total incapacidad de cumplir tus sueños, que pasó 3 generaciones así. Sí, sí. Ella es la última como nosotros, es un poco más joven que nosotros, pero bueno, más o menos por esa onda del 90 y pico. Y esa generación, si no tienes mucha fuerza mental, ya viene con eso programado de, mira, ¿sabes qué? Lo que hay en la vida es cingar, y tener hijos. Cingar es coger y follar y todo lo que ustedes le quieran decir. Cingar y tener hijos, y ni siquiera casarse. Sí. En ese tipo de modelo de vida no se contempla una familia estable ni una familia feliz como algo normal, ¿entiendes? Es como... Y hablan así de los hombres, no, yo lo busqué para que me embarazara porque es bonito. Sí. Y ya, pero a mí no me importa, al final el hijo es mío, lo voy a criar yo. Y eso es muy improductivo, man. Eso es súper improductivo. Porque cuando tú vives en pareja y compartes las cosas en pareja y tienes un matrimonio estable, o vamos a quitar la palabra matrimonio para no ofender ninguna religión o creencia, tienes una relación estable, eso es productivo para ti. Cuidado con el... Vamos a ponerle una pila de trampa y vamos a ver si lo podemos matar. Matar nosotros ese tipo, déjame tirarme. ¿Tú por fin me diste las vendas? Sí, te va a ir. Bueno, yo la solté, ¿no las cogiste? No recuerdo Sí, verlas. tienes 9, ¿no? Ah, estaba mirando para tu inventario. Compadre, yo pienso que es muy denso realmente mostrarle al mundo así de pronto y la disertación que estamos dando ahora mismo sobre esa realidad es bastante profunda y bastante extensa. Eh, es como una gran carga realmente. O sea, imagina que alguien quiere comprender a totalidad esa realidad que hemos vivido los cubanos durante todo este tiempo Hay gente que quiere, de hay, infierno, ¿no? hay gente que le interesa, como a mí me interesa saber qué siente un norcoreano. Sí, Hay gente que le interesa saber cuál es la realidad sobre Cuba, porque hay tantas versiones por ahí que Sí. yo quiero saber. Por supuesto hay versiones exageradas, porque de eso viven las redes sociales hoy en día. claro. También de exagerar un poco las verdades y la información que obtienen. Y hay versiones falsísimas, como la de los africanos, por ejemplo. Los primeros encuentros... africanos. Sí, los primeros encuentros que yo tuve aquí con africanos fueron los taxistas. Hay Sí. muchos de Camerún, de Ghana y tal. Los africanos aman a Che Guevara, y los que lo conocen, no todos, aman a Fidel Castro. Sí. El Che Guevara es más famoso que Es Fidel más Castro. famoso, Mucho sí. más famoso. Y en India es súper famoso, lo admiran muchísimo. Sí, ¿por qué? Sí, bof. Pero No sé, tuvo para algo mí que que ver. los indios lo sienten como un héroe, no como un héroe, como un personaje, un superhéroe, una cosa así. No, me pregunto por qué, porque... Me han preguntado si es un cantante también. Bueno, hay un pullover con él, o sea... puede ¿Sabes qué ser. pasa también? Yo pienso que es por la parte visual. Como el Che Guevara se ve como una persona así, con el pelo... es un hippie. Sí. No, y es muy bien parecido, eso Sí. no se lo quita a nadie. Era un hombre muy bien parecido. Y la imagen esa famosa de él, la fotografía de Alberto Corda, no Alberto Corda, Alberto Corda,
La fotografía de Alberto Gorda del Bro, tú Che. tienes que poner No adentro las puedo. trampas. ¿Eh? Tú tienes que poner adentro las trampas. Porque ya a mí se me acabaron las cosas para poner adentro. Si tienes ahí una pila de pico y eso. Yo Ah, pongo ¿se las puede trampas poner? y tú las llenas. ¿Eso se puede poner? Sí, todo eso lo puedes poner. Dale. Esa fotografía tan famosa del Che es icónica, es ¿Cuál? ¿La del famosa. tabaco? No, la que está en los pullovers. La Ah, que es sí. como de frente así, la que está en la Plaza de la Revolución. Sí. Por cierto, ¿dónde se fue el monstruo que supuestamente va a matar? Está Ah, ahí, pero está ahí, adelante. sí. Ve llenando, yo llené las primeras 3. Ah, este inflige daño. Este es el que más eso porque provoca hemorragia Bueno, también. hemorragia, sí. Eso es lo que tienen adentro las llenas. Eh, Aquí mi experiencia en Emiratos Árabes con respecto a qué se conoce sobre Cuba, ¿no? Siempre es primero el Che Guevara, quizás luego el Che Guevara y los cigarros, good cigar, sir, es lo primero que el Che Guevara y los cigarros es lo primero que las personas reaccionan cuando le dices que eres de Cuba. Y quieren experimentar, cuando están como turistas en Cuba es lo primero que quieren experimentar. Es una de las primeras cosas que te dicen, o sea, esto no puedo hacerlo, no puedo irme de aquí sin hacerlo, Sí. que es probar un tabaco cubano, si es posible enrollado de la manera más ¿Qué te artesanal parece el posible. tabaco cubano? A mí me parece, Yo no he tenido oportunidad de catarlo así como a mí me de la parece manera que, ritual que debería ser, ¿no? me Pero parece viendo que, tantas personas interesadas en él aquí, me causa verdaderamente interés. hay razones por las que a esas personas les interesa y entre ellas está por supuesto lo difícil que es conseguirlo porque en esa islita tan pequeña con Sí, 2 o 3 fábricas que tenemos, obviamente no da abasto para lo popular que es el producto. sí. Para mí, Aquí, bro, lleno aquí, en lo primero. para mí el tabaco cubano sí es un producto que merece la fama que tiene. Te lo digo porque en Atlantis eso fue parte de mi trabajo, vender, ser cigar sommelier y centrarme en la venta de tabaco. Sí, Y estamos hablando, por supuesto, de los clientes que van a Dubái, a un hotel como Atlantis de Palm, que por supuesto es carísimo, carísimo desde el punto de vista de nosotros. sí, Y incluso ellos que tenían contacto con todo tipo de tabacos del mundo entero, sí. seguían diciendo, no, el cubano, pero el tabaco cubano no hay ninguno. En ese tiempo yo no tenía, yo solo tenía una especie de patriotismo cultural, un patriotismo cultural con los productos cubanos. Por ejemplo, descubrí que nuestro ron no es la gran cosa, que para mí el Habana Club 7 años sigue siendo mi mejor, mi bebida preferida, y para hacer cócteles con ron me encanta. Pero sí es conocido. Es conocido. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que es italiano que estábamos en una discoteca y había una barra, o sea, había un pequeño bar específicamente de Habana Club en esa discoteca. Y cuando yo le dije, mira, Habana Club, él me dijo, sí, Habana Club es bueno. Sí, no, la marca tiene su O sea, nombre. tenía una noción de qué era. Primero que todo, el nombre Habana está fuerte. Sí. Ese nombre está Sí, fuertísimo. de hecho, probablemente, probablemente no, hay muchas personas que conocen más Habana que Cuba. Cuando tú Claro, Habana, además la canción de Habana, esta sí. muchacha. Vamos por una pequeña pausa. Sí. Hicimos una pausa porque realmente no calculamos el desgaste que trae hacer este tipo de videos. Estás hablando, estás prestando atención, estás buscando en tu memoria, la computadora se siente, lo siente. Exacto. Mira, yo pienso que tenemos aquí preparado un buen escenario para matarlo solamente con las trampas, pero Pero mira mi salud y la tuya. yo pienso que tenemos puesto un bulto de trampas, serio. Y le voy tirando con el arco mientras se va acercando. Tú lo traes y yo me preparo para darle con el poder del arco. Dale. Nos quedamos hablando sobre el tema de qué es lo que más conoce la comunidad internacional sobre Cuba, ¿no? Ah, te estaba diciendo de cómo descubrí que el tabaco cubano sí es un producto premium y no es premium solamente porque sea el tabaco cubano o porque sea difícil conseguirlo. Es premium porque de verdad tiene mucha calidad. Estoy listo para... Hay que atribuir, yo visité muchas veces Viñales como guía de turismo y hay que atribuirle a todos esos cultivadores el trabajo tan delicado que hacen. Sí, Porque tú los ves con su ropa de campesinos sucios, llenos de tierra colorada, y tú dices, esta gente son agricultores y ya, que ya de por sí tiene un mérito enorme. Pero además de ser agricultores son artistas, son artesanos. sí. Y tratan a sus tabacos con un amor brutal, a sus hojas. Yo nunca tuve la oportunidad de ir a Pinar Es del muy Río. interesante, lo vamos a hacer de tabaco, que solo que tú puedes enrollar, ya, yo voy y lo busco, espérate. Dale. Que tú puedes enrollar
ese tabaco solo si tú tienes más de 10 años de experiencia como enrollador. Si no, no. Y si no, simplemente no te dejan. Hay tipos de tabaco, modelos de tabaco. Y cuando te digo modelos me refiero a tallas y... No sé si se las come todo. A lo mejor corrí demasiado, ¿no? Si pierde la estabilidad, le vamos para arriba. Dale. No, abandona. ¿Por qué? Me mató. De uno solo, ¿no? Sí, corre. No, pinga. Y sigue metiéndolo en las trampas. De hecho, no nos van a alcanzar las trampas. Tiene como un ataque mágico ahí que Sí, tiran. eso. Pero mira, las trampas no se disparan o esas trampas. No, esas fallaron. Ah, ¿eso puede pasar? Sí, o fallaron o estaban vacías. No, serio. Sí, fallaron muchas, ¿no? No, no nos vamos a matar. No, no nos da. Al menos como estamos ahora, no nos da. Y yo tengo resistencia en el piso para estar No, te va a corriendo. matar a ¿verdad? señor. No me mates. Ah, mira, el pájaro creo que se va a fajar con él. Vamos a ver. Mantente alrededor del pájaro a ver si se entretiene con Yo él. creo que el pájaro se mandó a correr. Hasta el pájaro dijo, no. Mira, como diciendo... No, va para atrás Como que es. diciendo, puso la marcha atrás a 60 por hora. No, deja conmigo. Mira, se van a traquetear entre ellos. Atácalo, pájaro de mierda. No, ni el pájaro se le acerca, mira. De lo duro que está el colega. Es que tiene un aura ahí que imagino yo que también hace daño. Ah, mira, sí, se entretuvo, yo creo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ya, lo dejaste medio perdido. O sí. me dejó, déjame buscarte y revivirte. Sí. Entonces, te estaba diciendo que sí descubrí eso, que hay muchos productos que son famosos o codiciados debido a la mera especulación. Sí. Esto es muy precioso, esto digo yo que lo saqué de un lugar recóndito del mundo y que es muy difícil conseguirlo y te lo voy a vender muy caro. Y de pronto incluso tu paladar se ve engañado. Qué rico sabe esto, qué Sí, qué auténtico. placebo, Es un efecto placebo. Sabemos que hoy en día mucho del comercio funciona. Mira, da que se fue con el chocó gris ese, porque Sí. vamos a nosotros tirar, no tenemos una venda aunque sea. Dale, di, ahora viene por arriba a mí. Lo entretengo. Déjame hablar para arriba el pájaro, ¿no? Yo no, sí, eso te iba a decir, nosotros no podemos con ese tipo. Ahora mismo No, vamos a recoger la capa y vamos echando. A ver si nos ponemos a dormir en algún lugar para recuperar vida, ¿no? ¿Dónde está el pájaro? ¿Ya lo mató? Yo pensé que todavía cargado las trampas al Sí, principio. estaban todas cargadas, pero a veces fallan, yo creo. Esta trampa de hemorragia sí está cargada y sin embargo no. Ve cargando el ataque ese del arco. Ya está cargado. Pero no se demora también en castearlo, o sea, en hacerlo como tal. No, ya lo tengo cargado, lo voy a disparar. Ya lo tiré, ¿viste qué bueno está? Sí, pero que Me va, quitó. ese tipo estaba O sea, mal. si lo seguimos entreteniendo, se mira, chocó con una trampa. Sí, porque les puse arma a toda esa. Sirvió. Yo creo que si lo seguimos rodeando así y tirándole con el arco, administrando bien la energía, podemos matarlo. Puede ser. ¿Viste Sí. qué lindo el monstruo ese? Te decía, el diseño está me gusta mucho, la verdad. Está solo un poquito plástica la animación, pero el diseño del bicho está muy bueno. Está para salirte en las pesadillas. Sí. Ya tengo cargado el poder. Dale, yo estoy caminando así, viendo cómo lo entretengo. Yo me la acerco para que él me ataque. Ahí ya lo tenemos. Uf, espérate, cuidado, no te vayas a No, atacar. hacer. ¡No! Cere te mató. Déjame que me recupere un poco la resistencia. A ver, no me ha visto, ¿no? Sí. No te ha visto. A ver, sí me vio. No. ¿Y el pollo blanco ese lo mató? Parece que sí, el poder se piró, no sé. Espérate, ahora voy a revivir. Mira cómo está mi vida, man. Yo tengo dos amigos que también practicaron ese oficio que tú estudiaste y llegaste a practicarlo. ¿De El guía de turismo? No, el digamos, ¿cómo se llama? El que vende tabacos con todo, explica todo el Es un ritual. sommelier es del vino, pero después de eso han surgido cigar sommelier, tequila sommelier. Sí. Son gente especialista en algo, en un producto, como mismo es el sommelier con el vino, tú eres especialista en otra área y te dedicas a su Y venta. ahí fue que yo empecé a tener contacto con el ritual de consumir el tabaco cubano, ¿no? Mm. Y bueno, a partir de ahí me ha empezado a causar más interés. Lo que he podido connotar como disfrutable desde mi poca experiencia ha sido el olor. Realmente cuando hueles un tabaco cubano hay un dulzor profundo acompañado de unos matices parecidos a la madera, ¿no? Que a mí me parecen muy placenteros. Me parecen finos, olores finos y de valor. Sí, a ver, una cosa que tiene el tabaco cubano es la denominación de origen, ¿sabes lo que es la denominación de origen? O sea, ¿de dónde se hace? No, eso sí, ajá, es como digamos una ley
Sí. Si yo me tiro la poción esa roja, ¿me cura todo o la vida esa que tengo en oscuro no se me va a curar? La roja no te cura nada más que la vida que has perdido. Ah, no, entonces... Mira, tengo una poción aquí amarilla que te va a servir mucho a ti porque tienes muy poca energía. ahí. Y esta te restaura toda la energía y también la energía consumida. Ah, dale, dame una de esas. Que supongo que sea carísima, ¿no? Y es bastante cara. Pero esa me la encontré. Solté las dos, necesito una. ¿Dónde está el monstruo? Espérate, vamos a amarnos un poquito. Ya te solté una aquí. Sí, pero me Venga, va a hacer que se vire. que se nos pille. pierde. Yo creo que esta es como su zona, ¿no? Espérate que te la volví a... Sí, porque ahora no lo veo aquí. Ya, recuperé toda la resistencia. ¿Dónde que es lo está que más- Cere? Se habrá ido, después de todo lo que hemos pasado. O sea, él no se desaparece, para algún lugar tiene que haber caminado. Vamos a buscar un poquito de altura, a ver si lo veo. Mira a ver si lo encuentra. Mira, baja que aumenta temporalmente el daño físico. Ah, mira, esto es para recuperar la vida consumida. O no, la energía consumida. El de la vida consumida no lo tengo. Hablando de eso, tenemos ahí en el armario, en el escaparate. Tenemos en el escaparate uno de los tabacos más caros del mundo. ¿En serio? Sí. Vejiga 56 es un tabaco muy premium que se escogen solo las mejores hojas, se fermentan de otra manera. Es toda una selección entre maestros tabaqueros de cuál es la hoja con la elasticidad, el aroma y el sabor que va a ir en el vejigue. Imagino el curado específico. Todo es para él diferente y la cantidad que se hace es limitada anual. No está escrito oficial en ninguna parte, Sí. pero no puedes encontrarlo todo el tiempo. Encontrarlo es bastante difícil, de hecho, papi. Yo no veo bichos en ninguna parte. Brother, no es este. Ah, se murió por la hemorragia, parece, compadre. Ah, puede ser. Míralo aquí. En el Wendigo. cuerpo aquí. Ah, Wendigo, eso es una criatura Mística. fantasía. Sí. No sabía ni cómo era, pero bueno, ni tiene que ser igual en todas partes. Sí. Restos secos de seres necróticos. Se utilizan en la alquimia y en la fabricación de uf. Ahora aquí después necromancia, invocar cadáveres o invocar criaturas. Entonces veí que me dijiste, ¿no? Vejique, que es como es el nombre de una De un miembro de la tribu. de un miembro de las tribus de los nativos de Cuba que ya no existen, que los españoles los mataron a todos. Gracias. Bueno, te voy a decir una cosa. Hay personas en Cuba actualmente que tienen mucha de su genética, o sea, un gran por ciento de su genética, sobre todo en la zona oriental de Cuba, que son prácticamente indígenas. Hay una comunidad de indígenas en la zona oriental de Cuba, que puede ser que todos sean, por ejemplo, al 90% indígenas. Sí, claro. Sí. Mira, para esa parte no hay tanto turismo como debería, porque es la parte más bonita en cuanto a lo que es paisajes Sí. y ecoturismo, ¿no? Sí. Y no está explotado. Pero también por la falta de infraestructura. Sí. Llevar a los extranjeros hacia ahí sería un problema. Es bien complicado, Hay sí. problemas con la electricidad, con el agua potable, con mil cosas que para nosotros no, porque nos tomamos el agua del grifo, pero ellos no hay agua embotellada, por ejemplo, y son cosas que... Sí. Bueno, te decía que tenemos eso, tenemos aquí el cohiba siglo VI, podemos encender uno para ver todo el ritual como es. Y te puedo enseñar el vejique, pero no podemos encenderlo. ¿Cuánto cuesta? No, bueno, espero... Un tabaco. Un tabaco. No sé. Yo lo voy a poner en edición después. Lo ponemos en edición después para ver El cuál es el precio. precio en el mercado, que no es el precio que yo doy, ni el precio de la calle tampoco, por supuesto. Es más alto. Pero su precio oficial es una cosa un poco desorbitada. Sí. Ya, Eso me parece excelente, mi hermano. ¿Qué te parece si buscamos aquí un lugar donde podamos dormir? Porque Sí, realmente sí, lo sí. necesitamos y ahí hacemos una pausa. Vi como una estructura ahí, ¿no? ¿Qué es eso, una ciudad? Adelante. Eso que está delante de mí ahí, que hay como un techo azul y tal, eso, ¿de ahí vinimos? No sé, compadre. ¿Dónde tú estás? De hecho, yo no sé dónde está. Déjame buscarte. Tenemos casas de campaña Esto o aquí me- edredones para dormir. Está sonando la música como si hubiera una pelea. Una persecución, ¿no? Bueno, no sé. Por lo menos a mí no es. A mí no debe ser tampoco. Y si es a mí, ya estoy metiendo piel. Ah, no, soy yo. Esto es como, mira, aquí bandidos y tal. Mira, esto no no- tengo vida para ¿no? con esa gente. Me echo uno solo. No, pero no están tan duros. Tú sí puedes matar. ¿Seré? Ya le metí un alcazo. No, pero el ser le estoy dando. No. Me rotaba y así todo me quitaba vida. No, creo que sí puedes matarlo fácil. no. El arco es una trampa, men. Y los enemigos se turbean un poquito. Ni voy a recordar. Ya, o sea, yo estoy en un nivel que a mí no me interesa saquear a esta gente.
Ni A por, lo mejor di- para coger venda o algo de eso. ni por dinero. Mira, el lino va a hacer venda Sí. después. Y tu flecha, ¿no? Que te hace falta Sí, pero empezar. las flechas ya me doy cuenta que se te acumulan demasiado, mira. No, Ah, ahora tengo poquitas, pero normalmente se me llena todo esto de flechas. Lo máximo que puedes tener en una unidad son 15 flechas. eso está mal hecho. Bueno, no es que esté Déjame mal hecho, equiparme pero esto. está turbio. Te mataron entonces. Mm. Tenemos para dormir, edredones y esas cosas. Yo creo que yo sí tengo un petate de eso improvisado. Déjame ver. Tú tienes uno. Yo tengo un petate Yo creo que lo improvisado. puedo hacer uno. Mira ahí, sí, yo lo puedo hacer. ¿Tú tienes uno entonces? Sí. Wow, un bandido, serio. Este juego, si no, mira, ahora mismo sin el farol se ve oscuro. La verdad es que, a no ser que hagamos trampa y subamos el Ya. brillo, yo no veo un carajo aquí. Sí, pero aquí no podemos dormir. Sí, porque esto Mira, es hay unas como. mariposas aquí adelante. No son ideas mías, no. Hacemos guardia, ponemos unas horas de guardia. Pero aquí el porcentaje de emboscada no va a estar altísimo. Probablemente sí, Vamos a movernos. más de 50%. Vamos a movernos un poquito. Puede que encontremos algo más. ¿Qué cosa es eso? La torre, ¿qué? No, este poste con luz arriba. Estos postes denominan el camino hacia la senda sagrada. O ¿Qué? sea, hacia ir al pantano y comenzar la parte de la historia que se Hay un tipo enfoca. de ti, un tipo de ti, Sí, te va a ya ver. lo vi, ya. No sé, las alabardas estas tienen muchos años, pero qué lentas son, bro. Y metes un golpe y te quedas sin resistencia. Mira el tipo, el cabrón, este se me rota. Acabas de morir, bro. Acabas de morir, bro. Me mata la mitad, me mató. Tú eres bueno en el cuerpo a cuerpo, mi hermano. Sí, pero esa arma, por eso me prefiero una espada. Aunque tenga menos alcance, tengo más movilidad. Pero te La puedo- alabarda esa es. Te puedo dar la mía, ¿no? Que yo con el arco resuelvo mucho más. Y no tengo tanta habilidad como tú en el cuerpo a cuerpo. Te revivo, ¿no? Sí, sí. Pues nada, ya aquí en Mirato descubrí que sí, que el tabaco cubano no era solo especulación, que es algo, es rico, es diferente. Sí. Y sí, quiero enseñarte un poquito del ritual de cómo debería encenderse un tabaco, que nos faltan aquí unos elementos fundamentales, pero bueno. Bueno, lo esencial lo tenemos, que es el tabaco, entonces. Sí, sí, claro. Pero ahora, por ejemplo, te voy a enseñar, a ver si podemos, que se vea bien aquí el tabaco. Vamos a dormir primero, vamos a buscar dónde dormir. Sí, ya tengo aquí puesto el petate. Vamos, mira aquí mismo. Al berro, ¿no? Sí, ponemos unas cuantas horas Una pequeña pausa en el juego, pusimos a nuestros personajes a descansar, que bastante falta les hace. Y ya estamos hablando ahora mismo del tabaco cubano. Cómo detectar si es falso o no, realmente es bastante complicado. Claro. Porque, ¿qué pasa? Mira, este sello de aquí arriba, este sello de aquí, que todos son únicos, que cada uno tiene su número de identidad único. Puedes mostrarlo un poco más Sí, sí, cerca. por ejemplo, aquí se ve un holograma parecido a los de los carnets de identidad de los países, Exacto. cosas así. Esos sellos ya están rotos, claro, porque esta caja está abierta. Esos sellos se pueden comprar en el mercado negro. Yo puedo comprar este sello perfectamente y tú no tienes manera de saber si yo te doy esta caja cerrada con esos sellos. Tú no tienes manera de saber Una de si esas, una de esas aventuras con extranjeros que te comentaba anteriormente que yo Sí. había hecho, que son experiencias que no, en realidad no son buenas prácticas, fue venderle tabaco falsos a un Y extranjero. a veces lo hacen sin querer, yo lo hice sin querer a veces. No, yo no sabía realmente. Alguien me dio una caja como esta que se ve tan original y lo es en todo su parafernalia. Y no sabía que era falso. Sí. Se lo vendí y me dijo, "Oscar, esto no enciende, o esto sabe raro". Y yo en Sí. ese tiempo no tenía ni siquiera el conocimiento como para decir, no, esto sí es real por tal y por tal. ¿Entiendes? Claro. Al final, como te dije, los sellos se compran. Un turista que lo compra como un souvenir, que no tiene mucho conocimiento, no pasa No lo nada. va a percibir. Pero que fuma tabaco y vino a Cuba a fumar tabaco cubano en Cuba y tal, esto es una jodedera. Claro. O sea, bueno, vamos a ver. Así es de la caja, tiene un golpe aquí que no es parte de Lo viene originalmente, lo claro. original de la caja. Sus sellos, cuando tú haces así, se rompen, ¡tac! Rompiste los sellos y lo primero que te vas a encontrar es esta lámina de roble. Esta lámina no es simplemente una decoración, aunque diga el nombre de Bolívar y tal. Esta lámina es con lo que tú debes encender el tabaco. Ah, es para sacar Sí, sí. Este pedazo de madera tiene una utilidad, yo sé que muchos de ustedes la botan o no se dan cuenta de que esto es súper útil, porque la mejor manera de encender tu tabaco es con esto. Tú puedes usar un soplete o un mechero. Sí, pero lo vas a contaminar. Claro. O sea, primero que todo debería ser butano. Gas butano, no gas metano, que es el que tenemos en todos los encendedores. Sí.
¿Entiendes? Debería ser así. Ahora mismo lo que tenemos aquí es una fosforera, un encendedor, tío, Un mechero. con gas metano toda la vida, porque es lo que cuesta, No sé. porque es lo que tiene todo. Yo creo que no la comiste a mano o algo así. Ahora yo no la quiero ver. Es un mechero de toda la vida, que lo que tiene adentro es metano, que le cambia el sabor, el olor y todo Claro. a tu tabaco. Para evitar eso, hacemos esto que es... Eso no me lo esperaba, la verdad. Yo No, pensaba eso- que era simplemente una Yo cobertura. sé que no, la gente piensa que es para mantener la humedad y tal. Y es roble. ¿Ven cómo se está? Es roble, estoy casi seguro. Es una madera específica para eso que creo que es roble, pero bueno, Sí. puedo estar equivocado también. Hace un ratico ya no hago esto. Vieron que le hice un doble para partirlo y para sacar como una ramita. Sí. Mira, sí, pero- claro. Incluso huele y todo porque es madera, de verdad, no es. Tiene un olor. Entonces, a ver, vamos a poner esto por aquí un momento. Abrimos la caja con sus plásticos reglamentarios y nos encontramos el certificado de garantía que también se puede comprar en el mercado negro. O sea, estos son auténticos, pero pues yo podría armar una caja de tabaco falso y el que no sabe de eso perfectamente lo va a comprar. Este es el sello de garantía que el COIBA y el gobierno cubano, y no sé cuál es el nombre de la empresa que lo... De ese COIBA, Cuba, ¿no? sí, no sé, ya hoy en día con el pasa que hay de empresas en Sí. el gobierno cubano, no sé si es para Cuba, Puede ser cualquier cosa. puede ser hasta una marca china, ¿sabes yo? Esto está escrito en varios idiomas diciendo... Bueno, para ir directamente al tabaco original cubano, ¿cuál tú recomiendas entonces? Porque con esta descripción se ve como complicado dar Sí, lo ir es. directamente a Pinar del Río. Lo es, sí. Lo es. Es lo mejor, Y ¿verdad? sí. Sí. O te buscas un cubano de confianza en Sí. tu país que te lo pueda proveer directo. No que te diga, se lo compré a que se lo compró, no. ¿De dónde lo sacaste? O sea, Sí. de tu confianza supongo que no te va a decir mentira. Claro. ¿De dónde lo sacaste? Me lo trajo un amigo de Cuba hace poco. Ahí hay una alta probabilidad de que sean reales, igual puede ser falso. Sí. Y ahí cuando tú chequeas todas las cosas, igual en internet supongo que encontrarás más tutoriales más específicos de cómo detectar si la caja es... Sí, de todos modos, si les interesa mucho, a lo mejor podemos Sí, preparar un material con toda la disertación déjenlo en los comentarios, seguimos jugando este juego u otro juego que encontraremos más adelante y aprovechamos para hablar mucho más en propiedad de cada uno. Te remueves el plastiquito y Tararara. así para arriba, porque si sacas el tabaco así, le vas a rayar la piel. ¿Cómo? Si tú intentas de aquí, por tal de mantener la armonía y la estética de la caja, sacar el tabaco así, le puedes rayar la piel contra la caja porque es una caja rústica, o sea, Sí. estos filos no están como... No son... Yo tuve un cuadrastro que era carpintero y hacía las cajas para los tabacos falsos. Aquí me encuentro otro sello más que ya no sé qué cosa es, porque empiezo a perder yo eso de los papelitos que puedes comprar en el mercado negro igual. Y aquí tenemos 2 sellos, una tapa. Todo eso es comprable. Todo esto es real, pero también puede ser falso. Y aquí agarras, ves 25 tabacos, pues yo así los 6, lo hice aquí enmarcado. También esto lo pude haber hecho yo ahora mismo ahí con un cautín. Bueno, extraes esto así, pan, lo sacas y Opa. coges uno. Agarra uno, para que los latinoamericanos piensen que estamos, Que estamos cogiéndonos un tabaco. teniendo sexo con el tabaco. Vale. Y bueno, Tenemos ajá. esto que realmente la etiqueta es una cosa bien premium. Sí. O sea, déjame acercarlo aquí para que se vea todo el diseño de la etiqueta. Y como ven, yo volví a poner todo en su lugar. ¿Por qué? Porque la humedad y la temperatura afectan muchísimo a la hoja del tabaco, incluso durante unos minutos. Ahora nos ponemos a conversar y explorar los sabores del tabaco, se te olvida y Sí. tu producto está expuesto a una humedad y una temperatura que le están deteriorando aromas, sabores, su misma preservación se ve comprometida por esta De grasa. hecho, existe una caja específica que es un humedador, Es ¿no? humidor. Humidor. Realmente, un humidor es un mueble para eso, que es muy bonito, pero realmente es de alta temperatura. Ah, es la temperatura. Perdón, la humedad. La humedad. Mientras tú mantengas un nivel de humedad, cada tabaco tiene sus recomendaciones, este es más húmedo, también hacen encuentros un tabaco que lleva 3 meses mal almacenado, tiene hongos, Sí. no pasa nada. O los hongos incluso le pueden dar hasta nuevas notas de sabor. Sí. Hay fumadores que incluso buscan eso. Pero si te encuentras con esa situación de que tiene hongos, entonces claro, tienes que comerlo un humidor con menos humedad y un tabaco muy seco, a veces lo puedes recuperar, a veces no. Pero un tabaco si se estaba secando porque estaba mal almacenado, Sí. a lo mejor lo puedes recuperar si lo pones en En un unas contenedor condiciones cualquiera. El humidor es el más bonito, pero
en ese closet, en ese escaparate, yo puedo lograr la humedad que yo quiero. Claro. Mientras tenga el medidor de humedad, y quizás a veces también puedes comprarte esponjas, Sí. echarle agua, meterla adentro del lugar que no quiere adentro. Sí. Y esto, pero no encaja. Sí, la cosa es conseguir la humedad ambiente necesaria para que esté en su En condición óptima. esta caja está hecha para eso, para mantener la humedad del tabaco lo mejor posible. Sí, Pero es ansioso ayuda. claro. Claro, si la vas a poner en un humidor, no deberías ponerlo en la caja, deberías ponerlo desnudo en el humidor, Sí. para que el humidor haga la función que hace la misma función que hace Sí. esta caja. Bueno, demasiada conversación y poco fuego. Vamos a ver. Ah, Entonces, hay muchas cosas que tú vas a ver que las personas hacen, como por ejemplo hacer esto al oído y hacerlo como, a ver si puedes sentir como un sonido ahí. craquear. Si craquea demasiado, ya el tabaco está seco. Ya el tabaco, por muy lindo que esté por fuera, Sí, huele muy rico. por muy lindo que esté por fuera, si tú haces esto y haces demasiado, Sí, tienes que hacerlo un poco, porque son hojas secadas. sí, Pero si lo haces demasiado, te vendieron un tabaco que ya está pasado. Que a lo mejor lo que tiene adentro no es una hoja elástica como tiene que ser, y es una hoja falsa de cualquier otro tipo de plátano o de lo que se le haya ocurrido. sí, Por eso lo haces así, tú sientes cierto crujir, Sí. porque son hojas secas, pero no es demasiado. Esas son las cosas que yo no te puedo enseñar en un video. Son las Claro. cosas que tú mismo vas a ver con el tiempo. Este es lo que te decía, este está demasiado seco, no puedo comprarme esto. Porque si no tienes rescate, me estoy gastando mucho dinero en algo que no lo voy a fumar con el placer. Vas a ver a quemado. De hecho, los cubanos lo hacen con todos los tabacos. Con los Con de baja todo, calidad, con los, incluso sí, lo hacen así sí, para con ver. los de la bodega, con los que se compran normalmente en la calle, que no tienen ninguna calidad. Yo veo que siempre los tocan, Claro, los claro, aprietan para saber sentir si la eso todavía está fumable, porque si está seco, te lo fumas y enciende bien. Sí, Pero como cualquier materia vegetal, como la marihuana, por ejemplo, sí, te la puedes fumar estando muy seca, te va a dar el efecto que tú quieres, pero el sabor y los aromas, olvídate. Y en este Claro, caso, claro. es lo que estás buscando, tus sabores y aromas, experiencia, porque high no hay. Claro. Bueno, después hablaremos del high del tabaco, que también no existe, pero no es diferente. sí, El tabaco se ve en muy buenas condiciones. Por ejemplo, se ve el color todavía oscuro, medio que hay humedad en esas hojas. sí, ¿Me entiendes? Todavía toda la piel se siente saludable y elástica. sí, La elasticidad, esto es una hoja seca. Si una hoja seca tú le haces así, se hace sí, poco. va a ser como- Sin embargo, esta hoja seca es tan elástica que le pudieron enrollar. Es como una propiedad especial que tiene. Eso es parte de la fermentación. O sea, la hoja de tabaco tú la haces secar y se seca como todas las hojas. Sí. Se jode y cuando la vas Se desmorona. una de las cosas que añade la fermentación es esa elasticidad en la hoja. Y cuando logras esa elasticidad, tú puedes enrollar un tabaco correctamente. Pero Sí. es necesaria la fermentación, vamos a hablar de eso en detalle. La Pero curación. hay un proceso de curación, de fermentación, que llevan las hojas del tabaco antes de enrollarlo. Si no, se repartiría todo el tiempo y por supuesto no sería fumable. Pero ven la elasticidad que tiene, que yo puedo apretarlo y no hay una partidura en el wrapper. No sé cómo se dice eso en español. Alrededor. No, wrapper es envoltura. A lo mejor esa es su palabra, pero... Cover, ¿no? No. No sé, es cover, inglés. cover es inglés. O sea, yo sé que esto se llama wrapper, la parte de afuera. Cobertura. No sé cuál es el tecnicismo en español, no lo conozco, porque como estas cosas me las aprendí aquí. Sí, Los tecnicismos me los aprendí aquí en inglés. sí, Pero bueno, wrapper, sí, binder y filler. El filler es la picadura, Sí. lo que está adentro. sí, El binder es lo que acoge la picadura y le da cuerpo. sí. Y el wrapper es esto que está afuera, Las que últimas es el capas. final. Pero el wrapper define muchísimo en el tabaco. El wrapper es lo que va a definir el olor. Es la hoja con la que tú tienes contacto, por ejemplo. Sí. Lo que la que tu nariz tiene contacto. Va a definir el color final del tabaco y su apariencia. Se ven que no es un tabaco oscuro, aunque a ustedes les parezca que sí, esto no es un tabaco negro ni fuerte. ¿Entiendes? Va a ser un tabaco término medio. Sí. Ni tampoco es ligero, ni tampoco es candela. Candela es el que es verde. Se coge la hoja del tabaco y se le da fuego y se seca sin perder toda la clorofila, sin perder todo el color verde y se ve verde amarilloso así. Wow. Coge el tabaco y se ve así pero verde. Wow, Verde esmeralda. alucinante. Es otra experiencia, es otra vez. Este wrapper me indica que este tabaco es normal, término medio, es un código al final, es un tabaco cubano, Sí, es fuerte digerible. sí, O sea, hemos fumado de República Dominicana, de México, de Nicaragua, y que todos tienen sus cosas que Sí. lo identifican. Nuestro tabaco es normalmente fuerte, aunque su wrapper no sea tan oscuro. Y además de eso, nuestro tabaco siempre tiene, como nuestro ron también, notas de vainilla. ¿Por qué? que vienen de la tierra, ¿no?
Por eso las cosas tienen denominación de origen. Por eso el tequila se hace solo en México. Tú puedes plantar agave azul. Hay agave azul aquí en Califa City. Sí. Hay agave por ahí. Pero si haces mezcal o tequila aquí no va a quedar con la misma... No va a tener la denominación de origen. La denominación de origen no la va a tener por un tema legal. Pero esos son temas legales que a veces son mojones. Sí. Vamos a hablar de la realidad. Si haces tequila en Cuba, que está tan cerca de México, que tiene un clima tropical y tal, no vas a ver igual. Porque ahí influye hasta el suelo y lo que está debajo del suelo. Sí. El suelo es arcilla y debajo hay limestone, piedra caliza. Ya eso no va a ser igual que si hubiera arcilla y abajo hay otro tipo de piedra. Claro. Ya no va a ser lo mismo. Claro. Entonces, México y los 7 estados donde se puede producir tequila, por ejemplo, tienen ese suelo para producir tequila con un sabor específico y por eso hay una denominación de origen. Y lo mismo pasa con el tabaco cubano. El tabaco se puede producir en cualquier lugar del mundo, pero el tabaco cubano solo se puede producir en Cuba. De hecho, todas estas marcas famosas de República Dominicana, de Nicaragua, Casamarna y todas esas marcas famosas, Sí. David Duff, todas esas personas. Romeo y Julieta, ¿de dónde es? Romeo y Julieta es cubano, pero como el nombre no estaba registrado por nosotros, Sí. lo están produciendo en otros países con ese mismo nombre. Claro que el Romeo y Julieta cubano tiene su caja que lo identifica, su Sí. cosa, que el que sabe de eso dice, este Romeo y Julieta no es de Cuba. Sí. Romeo y Julieta por la combinación de hojas que se utilizó y el sabor que está buscando. El perfil de sabor que va a tener ese tabaco es Romeo y Julieta, Sí. que es un tabaco más suave, es un tabaco que se le recomienda que esté iniciando, Sí. o a las mujeres, por ejemplo, que puede ser machista y nada, pero bueno, normalmente no están acostumbradas a que es una cosa oscura. Romeo y Julieta es cubano y tiene, es Partada, que tiene una historia súper curiosa de su fundación. Vamos a darle fuego y seguimos abordando las curiosidades con el placer. Por aquí los efectos sería con el cortador de tabaco que no tenemos aquí ahora, hacerle un corte preciso de tal modo que lo que te quede en la mano a ti sea del grosor de una moneda. Ese es el corte perfecto. El corte perfecto se hace con decisión. Si te pones a hacer así, lo empiezas a estrujar porque es una hoja elástica, Sí. y se te va a formar todo el corte, es un desastre. Sí. El corte perfecto se pone ¡tac! Una sola. Es una guillotina para eso. Sí. Lo que te queda aquí en la mano es el corcho, está como el corcho de la botella de vino. Tiene todo el olor y todo concentrado, te lo puedes dejar a tu cliente, te lo puedes poner tú también, te lo puedes dejar en una servilleta para hacer todo el drama y huele que es lo que te va a fumar ahora, ¿entiendes? Sí. Ahí sí está el drama que te va a fumar ahora. Sí. Una vez esto lo vamos a quitar con los dientes ahora, como se hace en Cuba, Sí. porque no tenemos zapatos. Perfecto. Ahí, A ver. más o menos le quité casi toda la parte de arriba de la cabeza, que es lo que yo le digo. Un corte perfecto, lo que tienes en los dientes es una guillotina. No, mira, la diente esto, tan grande la diente. Le hemos quitado la parte de arriba, que es lo que yo quería, para poder chupar, y ahora viene, mira, se me olvidó hacerlo de la prueba del tiro. Esa prueba se la hace una máquina, pero estando sellada todavía, tú haces así y tú sientes como el tabaco se infla y se desinfla. Sí. Tú sabes que el aire ni se está yendo a ninguna parte, Ni está saliendo. ni no está entrando. Ajá. Tú sabes que está circulando, lo que claro, se infla el tabaco porque está sellado por una punta circulando por la otra. Eso Sí. quiere decir que hay un flujo aéreo perfecto. Exacto. De todas maneras, se le hace a todos los tabacos, se le hace una prueba en una máquina antes de sacarlo. Ya terminaste de probar, le pones en esa máquina y la máquina le mete aire por los dos lados y mide el cuánto está pasando, la presión, todo. Sí. Si la máquina dice que sí, entonces el tabaco se pone en la caja y se vende. Si no, se va a productos de baja De calidad. merma. Y te lo venden después. Después compras la caja, no sé qué, me dices Sí. te lo vendo y te la comiste. Nada. Entonces, ahora viene la parte, esta parte puede ser un poco larga. Con un soplete sería sencillo. Enciendes, esto no es un soplete, pero bueno, podemos entender la... Y la parte más caliente de una llama siempre es arriba de la punta. La Sí. gente a veces hace esto. No, eso es además le vamos a meter hasta escombros adentro de tu fosforera. Sí, por el... La parte más caliente está aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer es lograr por lo menos 1 o 2 milímetros de ceniza aquí. No es ceniza, va a estar, no sé, tiene un nombre técnico, ahora no recuerdo, pero Sí. va a estar como rostizado, ¿entiendes? Sí. Va a tener un borde negro, Carbonizado. carbonizado, va a tener un borde negro que te indica que hasta ese punto ya la hoja combustionó, ya Sí. está lista para encenderla, pero antes de eso, bueno, encendemos el roble. Yo espero que sea el roble esto para no estar haciendo ahí el ridículo hablando mierda y después... De todos modos, si hay algún maestro... Sí, claro, el que le vea esto y le digo, entonces esta sería la jugada. Lo enciendes así para que encienda más, y empiezas
Es complicado hacerlo también con el aire acondicionado y tal. Empiezas a darle la vuelta, como a cocinarlo, ¿ves? Con mucho amor. Sí, es complicado hacerlo con aire dando maíz para abajo. Vamos a intentarlo. De todas maneras ya puede verse el bordecito, ¿no? Como se empezó a quemar. Sí, Ese sí, es el objetivo. tiene ese color. Creo que voy a tener que hacerlo con... Vamos a intentarlo con el rol nada más, pero me parece que voy a tener que hacerlo con la fosforera normal. Con el mechero. Con el mechero. Con la mechera, tío. No con la fosforera. Ya va saliendo el olor, ¿ves? Y el olor que va saliendo es natural porque es madera quemándose Sí. y combustionando la materia vegetal. Ahí me pasó un poquito. Pero ya está saliendo todos los aromas, el humo está saliendo, ya huele a tabaco cubano. Ya, ¿ves? Ya Hola. le hice su anillito ahí de oscuro. Me quedó bastante bien, por cierto. Y ya ven en el medio, pero en el medio todavía no he cogido. ¿Ven? En medio está bien. Sí, está Ahí bien. es donde viene el mechero que no tiene, el soplete que no tenemos. Pero bueno, podemos hacer con unos foreros. Y aquí le puedes dar tu primer pop, ya tú puedes sentir que viene por ahí. Los aromas. Casi. Le queda un poquito. Demasiado fuerte para mí. Ya está encendido todo. Este tabaco, como está tan bien enrollado y como está hecho de manera casi hermética en cuanto a lo que es el flujo de aire, este tabaco tú lo puedes dejar encendido así en un cenicero, Que se sigue gastando. pero no se apaga. O sea, no, nada. Lo que, como por aquí más o menos, la misma humedad que queda remanente, va a apagarlo si tú no estás haciendo lo mucho. Ah, claro. Igual pruébalo. Sí. Muchas gracias. Ahí es bien buena encendida. Igual puedes ver que el anillo está casi perfecto ahí porque se encendió bien. Limpio el sabor. No se traga, se deja circular aquí. Sí. Déjame entonces hacerlo con el alcohol, con el jugo de dátiles, perdón. El jugo de dátiles, Jim Beam, el jugo de dátiles Jim Beam puede ser un pairing perfecto, una pareja perfecta para el tabaco. Algo que puedes hacer es coger tu humo y respira. Y botas. Porque cuando haces eso, se conecta todo este sistema Sí. y entonces las fragancias te traen sabores que no están ahí, tu mente los crea. Sí. Pero tú puedes sentir el spicy, el picante. Con el humo dentro de la boca, respiras por la nariz. Eso es imposible hacerlo. Tienes que botar el humo y cuando respires, esa Bájalo. nada circula ahí. De una manera que decía que hacemos a veces es echar un poquito dentro del vaso, de esta manera, ve como el humo se quedó ahí atrapado y igual entrado. Le añadiste al espíritu un montón de notas de sabor, toda una experiencia. Sí. Voy a hacerlo más. O sea, esto debería hacerse con una copa de balón. Una copa que es así, cerrada. Ayuda más Tú a haces cerrar esto y el humo se queda adentro circulando y Sí. tú te quedas con tu vaso. Este vaso está hecho precisamente para bebidas fuertes, para que se escape un poco ese espíritu tan fuerte. Sí. Y tú puedes tomarte un whisky o un jugo de darle. Sí. ¿Entiendes? Pero igual lo puedes coger con tu boca, la parte encendida. Cuidado, esto está hablando en casa. ¡Opa! ¡Opa! ¡Guau! ¿Ves? Toda una mezcla de sabores ahí, la estoy desperdiciando para enseñárselo a ustedes. Toda una mezcla de sabores que si yo me hubiera estado en el momento, Uf, es una hubiera experiencia sido bien una potente. esto es lo que Sin igual. Esto es lo que estaría o con ron cubano, oscuro, 7 Sí, años, 7 años adelante, o en adelante. o con mezcal. Con El mezcal. mezcal es muy ahumado. Y entonces le pega mucho al cigarro. Ya ves que esta ceniza no se cae. Que en un cigarrillo se caería porque es el tamaño, el grosor que tiene. Pero no se cae porque está muy bien enrollado. Sí. Cuando el tabaco está bien enrollado, la ceniza puede llegar a ser muy larga. ¿Hay algún tipo de parámetro que se pueda medir por el color de la ceniza, el tamaño que puedas alcanzar con la ceniza intacta? No hay una medida, pero yo diría que 2 centímetros, que no es poco para el tamaño que tiene este tabaco. Sí. 2 centímetros, como más o menos estos 2 dedos completos, Sí. de ceniza es cantidad.
Sí. Si tú llegas hasta ahí, la ceniza no se cae y la puedes mantener ahí suelta en tu mano, por lo menos un tabaco que fue muy bien enrollado. Si tienes dentro hoja de plátano, ya eso no te lo puedo, no podemos hacer nada al respecto, pero un tabaco que fue bien enrollado. Voy a intentarlo otra vez. Voy. Me impresiona mucho. Qué profesional todo, hermano. Es que aquí se muere el humo y el líquido al mismo tiempo. No es así. ¿No ves? No es así, coño, no. Hazlo tú. ¿Existe algún cóctel oficial que implique tabaco? No hay conocimiento de. No sé si. Yo supongo que en Cuba hemos creado algo así. Hay roles que se han hecho para cuidar la lengua. Hay roles que se han hecho específicamente. No tengas miedo que no te va a quemar. Hay roles que se han hecho específicamente para liarlos con tabaco. Es viajar a otro lugar. ¿Eh? Es viajar a otro lugar. Es Cuando entras aquí al vaso, Es toda una experiencia, realmente es algo para sentarte y disfrutarlo. Sí, por eso te digo, déjame enseñarte el vejiga, ¿verdad? Ese sí solo lo podemos mirar y no tocar. ¿Tienes tu teléfono ahí? impresionante. Sí, lo tengo. Puedes buscar cuánto cuesta el vejiga normal en una tienda normal. Vamos a buscarlo así. ¿Puedes alcanzármelo? Está ¿Qué? yo cuando salís de cámara. Pues esto lo he contado. No, está bien que nos vean orgánicamente moviéndonos y tal. No somos robots. Ya, esto sí, están ustedes a punto de ver uno de los tabacos más premium del mundo. No sé si su precio sea tan exagerado como el de otros tabacos que pueden inflarse por otras cosas, pero definitivamente el Cohiba Vejiga es una joya de la tabaquería cubana. Este podcast se ha convertido ahora aquí en toda una promoción. Sí. Viene con su cajita muy bonita. ¿Cuánto cuesta? Estamos entonces Vejiga, ¿no? Vejiga, no lo vi. Con H en intermedia, Ok. entre la I y la I. Miren cómo viene la diferencia de la presentación, se ve mucho más Sí. refinado todo, una caja. Dentro está este sobre como de terciopelo negro, que dice aquí también Cohiba Vejiga. Abrimos. Mira para acá. Wow. Se ve que es caro. You know it's expensive. ¿Seguro que son tabacos? Tú lo ves y you know it's expensive, ¿entiendes? Es como, wow, es muy bonita la caja. Yo no sé en qué manera será esto, espero que se acabó, pero es muy bonita la caja. Nada, solo vaya, el producto solamente de verlo te llama la atención. Está cubierta, ahora me di cuenta que está cubierta en plástico, ¿no? El otro que tenía aquí estaba, parece que abierto. Abrimos. Tenemos todos los sellos aquí comprados en el mercado negro. Quitamos el plástico protector y quitamos la hojita que es útil, que es para encender el tabaco. Bien. Ajá. Como decía Sí, también, bien, ¿cuál? ¿verdad? ¿Encontraste su precio? Sí, dice que son. Bueno, una caja de 10 cigarros como esta cuesta $3,499. Dólares. O sea, eso quiere decir. ¿Cuántos? 10 O cigarros. sea, cada cigarro cuesta 300. Cada cigarro esto cuesta más de 300 USD. Cada tabaco esto cuesta más de 300 USD. Hermano. Es lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Esto es una barbaridad. Bueno, es que no tengo ni que explicártelo. Sí, es un escándalo este lavado. Está muy bien mantenido. Se sienta ahí su traqueo, pero normal. Pero es muy rico. Es muy rico. Me sorprende. Es arte, ¿no? El wrapper es incluso un poquito más ligero. No, al final es más o menos lo mismo. Esto es el culmen de la tabaquería cubana, tengo entendido, ¿verdad? No sé si hay algún maestro o algún tabaquero que pueda decir el nombre, por supuesto, nos encanta aprender. Si saben de esto, déjenlo en los comentarios, por favor, y nos metemos más adentro de este tema. Pero esto sí, o sea, que tú le regales esto es como
te debo una por vida. Sí. Ya, final. De hecho, podríamos profundizar en productos especiales de Cuba, ¿no? Si les parece interesante y si les parece que puede ser Sí, nosotros, provechoso, a nosotros nos es placentero realmente. nosotros no sabemos qué tan interesante es para ustedes. Para nosotros que somos cubanos es interesante. Y también si supongo para ustedes también, si les interesa, por favor, en los comentarios. Y por supuesto que le metemos. Pero sí, sí, es un producto muy bonito. No, de verdad que lo voy a encender porque mi interés es comercializarlo, no consumirlo. Lamento, no. Pero bueno, si alguno de ustedes me manda una donación en YouTube de $3.500, lo abrimos la caja y lo probamos y el vivo. Por ahora no creo que eso va a suceder. Entonces, bueno, Nada, hemos mostrado un sí, producto. sí. Mira la ceniza ya va 1,5 cm. Y todavía, incluso creo que lo puedes hacer así, teniendo duro, se puede pegar algunos con brillo, pero la ceniza no se va. ¿Por qué? Porque está muy bien rodeado. Está rodeado por un profesional. Te explicaba ahorita fuera de cámara que... Es así, es soltarlo, respirar y todo se mueve por aquí. También yo creo que el truco está en que cuando tú no estás delante de ti todavía respira, ¿entiendes? Sí. También todo se está circulando y los aromas y los sabores vienen Todavía no están. Lleva tiempo acostumbrarse, es como empezar con el vino. Sí. Empiezas con el vino y viene uno a decirte, tiene sabores a tierra y a uva, y tú qué? No siento nada de eso, Sí. brother. Es lo mismo, al principio tú vas a decir, este tipo está hablando basura. También yo pienso que un tabaco, según mi experiencia, a medida que se va consumiendo, va cambiando su experiencia. Hay 3 tercios. Ah, Hay 3 tercios del tabaco. sí. El primer tercio del tabaco es bastante diferente al último tercio. Cuando ya tú remueves el sellito, que hay gente que dice, lo escuché, ¿no? De extranjeros también. No, el sello se deja porque hasta aquí te lo debes fumar. No, hijo, no. O sea, el tabaco tú lo fumas hasta donde te da la gana. Como si lo Sí. quieres fumar hasta que te queme. Sí. Eso no hay un pero. El último tercio es mucho más picante. Se llama el jugo de dátiles, Jimmy. Y hazte más resistente. No Sí, más, no ponle más. de tu parte y. Luego, mira la ceniza ya, casi a 2 centímetros. Ya en un momento, ya de esto, a ver, vamos a hacer la prueba. Le estoy dando duro. Este es el cenicero aquí, estoy tirando en el suelo. Normalmente ya Le estoy debería dando caerse. bien duro, ya eso está completamente quemado y no queda nada. Sí, y no se cae. aún conserva la estructura, claro. No se cae. Esto es algo de lo que era tierra. Sí, Los fumadores de tabaco duros, porque hay tantos falsos por ahí todo, cuando tienen algo bueno en sus manos y lo saben, y están con sus amigos, no botan la ceniza, yo podría botarla. No la botan porque esto es como, perdón, I'm sorry, Mira esta ceniza. I'm sorry, mira esta ceniza. Esto no es cualquier cosa, esto es cualquier cosa, ¿verdad que? Cualquier cosa, es verdad que hablamos el español como nos da la gana, pero bueno. Pero Yo pienso que deberíamos. pero hacemos tabaco muy Sí. rico, así que fuck you. Bueno, después de esto creo que estamos preparados para para afrontar cualquier. Para regresar, vamos a dejarlo aquí, ustedes mismos van a ver cómo él se apaga solo y no se consume tanto. También hay una corriente de viento aquí que no sé de dónde nos está viniendo, si es del aire acondicionado, ¿ok? No, lo que pasa es que tenemos el aire que viene desde atrás, choca contra la pared y hace un. Sí, eso una parecía que se circulación de. apagara el roble. Seguimos entonces. Ah, son las hienas. Oh, Mira, fajarme con oh. una Están hiena. bien pesaditas. Y como estoy yo de vida, está fuerte fajarme con este bicho. Y lo lento que estoy. Con la labarda gigante esta. Si se ha equipado con una versión. Es así, con mucho cuidado. ¡Ay! Por poquito me la lleva. Coge. ¡Ay! No le di. No, ya. Me mató. Es que tenía muy poco de vida. Hay otra hiena viva. Sí. ¿Dónde está? Mira aquí. Está lejos de ti. No está ni mirando. Ya, viene para acá. No tengo flechas. No, pero con un golpe se va. Un golpe de espada se Yo va. creo que también me voy con un golpe. No, ella no está tan fuerte. Yo le aguanté, Ah. yo le aguanté 2 golpes y tenía la vida en crítico ya. Ya se fue. Chao. Déjame revivirte. Tú estás aquí. Kim. Sí me tuve que poner porque no sabía cómo cambiarle el nombre al personaje. King. Vamos a intentar dormir otra vez. Sí. Tenemos Con la- todo montado, ¿no? Sí. Déjame tomar agua. No sé, ahora de nuevo el problema es que no tenemos agua.
Aquí adelante hay un lago, mira, aquí se puede tomar agua. ¿Tú puedes recoger agua de ahí, Sí, Tomás? está agua dulce. Pero no hay que hervirla o algo. Puede ser que sea mejor hervirla. No me deja tomar agua aquí. Qué raro, ¿no? Sí, Sí, sí. aquí ya. Voy a Sí. tomar directamente. Ahí rellené. Y A aquí ver, yo tomé creo. bien, sin problema. Ya me quité la sed. Ya. ¿Dónde tenemos los petates? Están ahí mismo donde Ahí. sucedió la batalla ahora mismo. Perfecto. Que me lleven ahora. Hambre. No, creo que deberíamos hacer 5 descansos y como 2 de guardia. Vamos a reducir a cero Ahí está en cero, ahí está en cero. Pero yo tengo más horas que tú. Ah, ya. Ah, no, yo no tengo tantas horas como tú. con 3 de... ¿Mm? No, el riesgo de emboscada sigue en cero. No, qué rico se te queda. Hasta el olor en la mano y todo. Sí. Realmente la gente le tiene mucho miedo a ese producto. Yo me di cuenta, entre mujeres sobre todo, el hombre de la relación pedía un tabaco y se quedaba como, ay no, por el olor, Sí. por el remanente del aliento, es verdad que es fuerte. Sí, pero es una experiencia inigualable también. Claro, es algo que es para disfrutarlo y tiene sus pequeñas cosas, como tomar alcohol te da resaca, no sé, tenemos la vida. Igual no se ha recuperado la vida. Mira, ¿ves que te sale como que el agua está contaminada? ¿Dónde La está? gotica del agua que sale aquí Ahí. es carmelita, no es azul, ¿ves? Vamos a cocinarla, ¿no? Sí, hay que hervirla. ¿Y la fogata que se consumió o qué? No, nosotros teníamos la fogata y de hecho también montada aquí en la olla, ¿no? Yo no tengo la olla, ¿la tienes tú? Yo sí, he recogido eso. Yo recogí la olla, pero no recuerdo haber recogido la fogata. No, la fogata está aquí. Ajá. ¿Dónde, a ver? Aquí donde estoy yo. El sentimos entre los ojos. A ver, déjame ponerla. Ah, llena tu odre de agua también. Ya lo llené, ya lo llené. Ah, no me acuerdo. No, si lo tienes vacío. Ya puse la cazuela, ¿no? No, no lo has puesto. Ahí, ¿por qué? La tienes ahí. Ah, ya. Ya está. Déjame llenarle el odre de agua. Ya. 5 de agua potable. Ah, desmonté esto. Sorry. Entonces, bueno, enfocándonos en el juego, realmente yo pienso que este juego estará hecho para que puedas tener tu propia aventura, pero también hay una parte de la historia que está muy interesante. Y si te aventuras a vivirla, hay no solamente una manera de vivir la historia, hay creo que 3 maneras de vivir la historia, si más no me equivoco, o quizás hasta más. Ah, Principales hay 2 que Eso yo te iba a conozco. decir. 3 maneras había en la versión original. Capaz que esta versión Definitive no sé qué cosa tenga más Sí, formas de. porque mira, por ejemplo, yo hablé con el comerciante y puede ser un comerciante. ¿Tú? Sí, pues Ok. como tener una vida de comerciante. Y yo sé que hay una manera de jugar, hay una parte de la historia que puedes jugarla que es la Sagrada Misión y hay otra parte que se desarrolla principalmente en la ciudad que está en el desierto. La Sagrada Misión se desarrolla principalmente en el pantano. Eh, yo te propongo, ¿en qué parte de la historia se quedó todo el mundo? No, yo estoy en el principio. Yo perdí la casa y no he hecho más nada. Este es mi mundo o el tuyo. Este es el mío, Este es ¿no? el tuyo, sí. Ah, yo estoy como que muy en el principio. Casi no he cogido ninguna quest ni nada todavía. Estamos muy. No sé ni qué hago aquí en esta zona, la verdad. Pero bueno, si tenemos a estos personajes ya bastante construidos, podemos empezar en mi mundo que tengo la... O seguimos por aquí. No, lo que me da miedo es salir sin la mochila. Sí, eso... pero bueno, en algún momento igual tendremos que salir, ¿no? Sí, claro. Tú saliste con la mochila. Sí. Lo único que hice fue simplemente salir y ya como tú lo viste, ¿no? Mm. Déjame ver si puedo. Es que no me. A ver, este está un poco más rápido. Sí, con este creo que puedo pelear mejor. Vale. Ah, mira, el ataque fuerte de estos son 2. Boom, boom. Ah, bueno, porque son 4 golpes. Sí. 1, 2, 3, 4. No, pero más. La Se resistencia. queda sin resistencia, ¿no? Claro, pero que tú le metas ese combo completo, supongo que lo dejes medio sonso. Deberíamos... ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de mundo
o avanzamos con esta misma? Es que yo quiero ver la historia también, qué más pasa. Tú no has visto la historia, ¿no? Tú te fuiste a Eh, lootear y a hacer yo me la cosas. sé. Sí, pero yo quiero vivirla, Sí, brother. claro. Ah. ¿Qué te haría falta? ¿Vivirla en este mundo o en otro? ¿O desde el principio? Yo quiero ver qué pasa ahora después de que pierdes la casa y tal. O tú no sabes ni qué pasa No porque... sé si ya hablaste como con la jefe de la ciudad desde la que partes. Has perdido... No, fíjate que no tengo más Has quests. perdido. ¿Has perdido tu faro? Habla Habla con con Risa. Risa. Hay que ir a regresar a la ciudad eh, natal. Que está cerca, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿con qué coño yo voy aquí? Esta es la montaña. No. ¿Cuál es? Ah, nosotros fuimos a hacer lo de la magia. Sí, ¿Pero eso fue en tu mundo o en este? fue en este. No, lo hicimos en los dos mundos, ¿no? No me acuerdo. Bueno, regresamos a Cielso entonces. Vamos así eso entonces a empezar la historia como tal. Hay un bandido aquí, preferiría ignorarlo. Tenemos sed y hambre los dos. Ey. Mira la ambientación Sí, de eso. este lugar. Y esta parte, ¿sabes? Me gusta menos el color morado que le pusieron al césped, porque cuando el césped es verde, mira, el problema es con la iluminación. Cuando el césped es verde, normal se ve mucho más bonito, mucho más realista. Sí, Obvio, este césped tiene que estar así porque está sobre la montaña del mana y tal. Fíjate que va cambiando hasta la color es de. como místico, ¿no? Sí, sí, va cambiando de tonalidades y tal. Mira, ahí, aquí se puede apreciar claramente cómo cambian las tonalidades. Mira, Pero es lo que tú dices de esa sensación del viajero, porque mira el horizonte como se ve como infinito y sí, tú sabes que puedes llegar hasta ahí caminando, ¿entiendes? Que exacto. me pregunto si no habrá algún tipo de vehículos en este juego más adelante. No lo tengo claro, compadre. Debería Yo sé que puedes buscarlo. viajar con el comerciante. Es bien caro, cuesta 200 monedas de plata. 200. Sí, es bien caro. Mierda. Pero bueno, cuando llegas a cierto nivel, 200 monedas de plata no es mucho dinero. Eh, Creo que estamos yendo en la dirección correcta, me parece. No estoy seguro. Pero me parece que es hacia acá. También para mí hay muchas cosas nuevas que han cambiado con las actualizaciones que le han puesto al juego. Al sudoeste fortaleza, al noroeste la aldea de Cielso. El noroeste sí hacia donde estás yendo tú. Hermano, yo creo que podríamos hoy meter una pausa. Sí, Hemos como avanzado bastante en lo que es la historia cubana sí. y muy poco en la historia del Outward. Sí, Pero ahora vamos a empezar la historia de verdad. Para el próximo podcast les prometemos centrarnos más en la historia, sí. desarrollar más nuestros personajes y seguir hablando de cualquier tema porque nos encantó hablar de Cuba hoy, que fue lo primero que hicimos, pero tenemos personas interesantes que queremos entrevistar como Luis Manuel Páez, un sobreviviente, el Otro sobreviviente, más. el sobreviviente. Y más adelante les contaremos un poco sobre mi historia para que ustedes entiendan cómo fue posible que tuviera una agencia de viajes en Cuba, cómo fue todo el tema ese con el gobierno, con la policía y todas las cosas que no tiene que fajarse un empresario normal. Sí, Hay cosas interesantes ahí para que ustedes entiendan cómo funcionan las cosas más en el mundo más crudo, más real, ¿no? sí. Incluso siendo latino te va a sorprender. Lo sé porque se lo he contado a muchos latinos y a todos les ha flipado la historia. Por ahora Bueno, vamos. lo que me has contado a mí me parece bastante impactante. Está loco, está loco. Sí. Y uno siempre se queda con cosas que se le olvidan, que si hay otra persona presente, te dice, si no te acuerdas tal día, y bueno, vamos a matar al Chocó, Va perdiendo la relevancia del momento, claro, claro, cuando va pasando el tiempo. vamos a matar al Chocó mutante. Ya este va a ser nuestro, para cerrarle, Si es que no nos mata a nosotros, vamos a ir. Porque hago la arena aquí en medio de... porque esto es un lago. Ah, esto es una playita aquí. Sí. Bueno, ya se quedó ahí trabado, pobre. Eh, Lo siento, pero tenemos que matarte. pues bien, echa para acá, muchachos. Papi, pero Chao. uno solo. Y recogiendo esta carne y estos huevos, vamos a buscar la carne y los huevos y hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias, muchachos, por unirse. Javi y Luis les tienen podcast para el rato. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya parecido interesante el contenido, que les haya inspirado a investigar un poco más, a llegar más a fondo en cuestiones específicas que hayan sido de su interés. Para mí quiero que hemos hecho un video bonito. Me siento muy contento con este contenido. Esperemos que tenga esa acogida que uno quiere siempre como creador de contenido. Y nada, nos vemos en la próxima aventura. Ya está.